Suscríbete a la Panterita del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Araña? Buen día, comandante. Gusto. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor. Saludos a todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días. Saludos para todos. ¿Qué tal, Francisco López? ¿Qué tal, Arturo? Saludos para todos. Carlos Alberto Quise. Muy bien, Arturo. Saludos a todos. Estamos esperando por Víctor Villalba, que hay conferencia de prensa. Bernay y Turbe. Al mediodía la conferencia está marcada, la conferencia. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuota fija sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. En el interior de un vehículo al sol la sensación térmica puede llegar a los 75 grados. Por suerte llegaron los precios bajos de Ciel para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Ciel, precios bajos, calidad superior. ATR compró Western Artigos para Avi, vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow, ingresa a personal.com.py para más información. Llegó el día de dos partidos hoy. Ameliano Nacional a las 18, este partido en cancha de Sol de América. Allí hará de local Ameliano a lo largo de esta apertura, y luego Olimpia jugando de local por el tema del nuevo empastado que está trabajando allí en Para-1 ante Sol de América en el Defensores 2030. Hoy el partido de Olimpia ante Sol de América, antes Ameliano Nacional. Ameliano con un nuevo técnico, Sarabia. Sí, que lo conocemos, sabemos la propuesta y entiendo yo que va a ser un partido caras nuevas de los dos equipos. Con el plus de que, bueno, ha cambiado la plantilla nacional un poco, pero una base se mantiene. Conoce Pedro Sarabia también a su rival. De buena manera, me parece. Algunos nombres ya no están, pero me parece que... Recuperando algo de una experiencia, Anthony Silva. Sí, señor. Y a ver también cómo llegan desde lo físico. Siempre también me gusta mirar ese aspecto por la pretemporada que hacen los diferentes equipos. Cada uno tiene una manera diferente de encarar esta previa, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver, siempre vamos a ver todavía dureza de parte de algunos jugadores, ¿verdad? Y así que, lindo por lo menos nos vamos a ver, o sea, a priori, claro. El primer partido, digo. Es más, los primeros juegos creería que también, a veces suele pasar, a veces te toma 2-3 partidos. Por eso digo, insisto, por eso siempre lo conversamos con el profe Carlos, cada uno tiene diferentes estilos de pretemporada, algunos apuestan a un trabajo mucho más exigente, más fuerte, y eso conlleva a que los equipos sean más duros. Otros equipos tienen otra línea de pretemporada, o sea, a mí me gusta mirar, vez pasada dijo Carlos una gran verdad, ¿verdad? Cada equipo en el calentamiento más o menos te da cuenta cómo viene la mano, no es un todo, pero te das cuenta de que este equipo, es más, exactamente, y yo también justamente lo pregunté al profe, ¿cómo llegan en cuanto a lo físico? 30% de descuento con todas las tarjetas de la Cooperativa Universitaria en todas las sucursales. Llámanos al 627-7000, ingresa a farmaciacatedral.com.py. En Farmacia Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. No, si vos le llamás a Víctor Villalba, vamos a tener la previa del ambiente que se dio para la conferencia en Cerro Porteño. Que hay que esperar cómo anda Iturbe, porque Iturbe es el que representa a Cerro. Y más después es la cara visible en este traspaso de temporada. Bueno, lo amistoso que está bien, porque hizo un muy buen primer tiempo ante Cali, el golazo, y hay una interrogante importante de cómo le va a ir. Por lo menos esta primera presentación es más que buena de él, con un buen ritmo, gol y jugando sobre el sector derecho. Sí, vamos se perfila mejor para su a los refuerzos que trajo Cerro, el más importante. ¿Iturbe? Sí. Carlos Quise es más importante que Iturbe. De Cerro, sí. ¿Qué más otro trajo? El arquero Javier Báez. No. Y Turbe, yo creo. El de Cerro, hablando de Cerro, siempre y cuando se pongan condiciones ideales. El primer tiempo de Cali fue bueno. Hay una conferencia y vos le pones a Iturbe y antes le ponían a Moreno Martins. En un momento dado le pregunto a Carlos Quise Baraña, el que va a la conferencia consultado por el técnico, ¿quién da la cara o no? Depende mucho. Hay entrenadores que deciden ellos. Sí. Y hay otro que el grupo le dice andate vos, no se quiere ir, a lo mejor elegí un jugador, ese día ese jugador no se quiere ir, le pide al compañero. No garantiza titularidad. Depende mucho. No garantiza titularidad.
No. Porque muchas veces uno piensa que el que va a la conferencia Sí, de prensa... no, Pero eso está hecho adrede. Elegí, sí, puede ser, como una Ese está hecho estrategia. adrede, le ponen nomás una que... Como estrategia, como lo que dijiste ayer sobre Carpegiani cuando pidió los jugadores de Olimpia para generar un estado de desequilibrio en el equipo rival. Aquella anécdota que contaste ayer. Que quería sí. Espera, hoy llamó un señor esta mañana y me dijo que vos me pones nervioso y vos. No. Chávez, nosotros. Espera, Ahora vos te vas a enterar, ahora a los tantos años que vos sos un tipo temperamental y que te pones nervioso. Espera, yo cuando conté la historia de Carpegiani, dijo alusión y tiró un mensaje a los dirigentes de Cerro, diciendo y sin ofenderle al plantel que tenía. Quisiera tener 5 que no juegan en Olimpia, diciéndole, por ejemplo, lo que ustedes dijeron y le defendieron a Chiqui, entre comillas, defender cuando Chiqui dijo el rival a vencer es Libertad. ¿Se entiende lo que digo? Claro. Entonces, ¿qué es lo que dijo Carpegiani? Lo que en Olimpia le sobra yo quisiera. ¿Por qué no juegan? Como diciéndole a la dirigencia, no tengo ni seguro. ¿Qué voy a hacer? ¿Y cómo genera ese comentario del técnico del rival de turno? ¿Cómo genera En el jugador de Olimpia. En el jugador de Olimpia. En la cabeza, está diciendo, el rival de siempre me quiere, y yo acá no juego. Yo técnico de Olimpia en ese Pero momento. a lo mejor pecó de sincero. No, yo en ese momento, yo técnico de Olimpia le tengo que reunir yo técnico de Olimpia en ese momento reúno a mi plantel y decirle, mira este muchacho, por Carpegiani, nos quiere crear un estado de nerviosismo para que nosotros nos dividamos. Vos le conocés a Carpegiani. Sí. Carpegiani incapaz de hacer eso. Y bueno, pues vos tenés que jugar con todas las herramientas en determinado momento. El fútbol no es solo eso. Perdón, Carlos Alberto Quise. Te repito, yo tendí su mensaje porque nos fue a la prensa, en conferencia de prensa. Él nos dijo, su preparador físico está Víctor Luis de al instante, estaba haciendo, ¿cómo se llama eso? Después del partido, antes Regenerativo. en una pileta. Recuperación. Estaba Estruga y estaba Carpegiani, estamos todos en el hotel. Cuando nosotros le encaramos, porque Carpegiani es así, ¿o acaso no le dijo Benicio Ramón Martínez Franco y él no le dijo nada, Paulo César, sos un cobarde? Benicio Ramón le dijo en su cara, Víctor Villalba, buen día. ¿Qué tal, Arturo? Buen día, el saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande de Radio Monumental, ya aquí en Barrio Obrero, esperando la autorización para el ingreso a las instalaciones del club y aguardar la conferencia de prensa que será puntualmente a las 12. Víctor Bernay, el entrenador, y Juan Iturbe, el designado en esta oportunidad, Iturbe que está para arrancar de titular en el debut de Cerro Porteño en el torneo Apertura. Calculo que menos cuarto nos van a dar la autorización para el ingreso a la sala de conferencia. Nosotros ya estamos aquí enfrente al ingreso principal, aguardando con los demás colegas de los medios radiales y televisivos. El equipo que se perfila para el partido del domingo ante Trinidense es el siguiente: Alexis Martín Arias en la portería, en la zona defensiva Enzo Jiménez, Jorge Morel, Cristian Javier Báez y Santiago Arzamendia. Después, en mitad de cancha, por derecha, Iturbe, en el centro Carrascal, Robert Piri Gamota, y por el sector izquierdo Cecilio Domínguez, dejando como media punta a Federico Carrizo y como único delantero a Diego Churín. Es la más probable formación. Veremos si tira alguna pista de Nice, si se guarda más bien detalles sobre la alineación, pero uno presume, incluso con el rendimiento que tuvo en el partido ante Deportivo Cali, que fue la mejor versión del Cerro en los amistosos en Colombia, que es probable que repita esa base que acabamos de mencionar. Ahora ya nos dan la autorización, así que vamos entrando lentamente a las instalaciones del club. Víctor, para acomodarnos. Sí. ¿Me permitís? Vamos a ir con Darío y después volvemos a vos, porque esta conferencia va a durar media hora más o menos, ¿eh? Y sí, probablemente. ¿Está Bernay? Sí, Bernay. Sí, por eso, es muy expresivo. Vamos a ir después contigo. Nuevamente, disculpame, Víctor Villalba. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Cel Lubricantes te regala una camioneta Maxus 0 kilómetro. Compra Cel Lubricantes en cualquier punto de venta. Ingresa al link que se encuentra en las redes sociales de la promo. Completa los datos requeridos o escanea el código corre en los puntos de venta si ya estás participando. Sorteo el 1 de febrero del 2024. Cel Lubricantes, premia tu Hoy fidelidad. tenemos el porcentaje, niño. Sí, Ya sabe Carlos Alberto Quise. No sabe, no. ¿Le podés explicar, por favor? Sí, fecha a fecha hacemos porcentaje de cada partido y al final Sí, conozco. hay premio. Siempre critiqué. Pero él Siempre critiqué eso como oyente. Pero No, ¿por qué ocurre a la puta? Recárgate energía y vitaliza. Espera.
Después me dice el oyente esta mañana, ¿Qué te pone qué nervioso? nervioso. Y yo le pregunto a la audiencia, ¿vos qué te reís? Araña, vende pues. Recárgate energía y vitalidad con Fufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Fufa Energy. Calidad de tico. Oscar Acosta me pregunta hoy, y Víctor Chusma le dice, Oscar Acosta vino con la camiseta que ahí tenemos, vamos a regalarle Sol, puso sobre las mesas, se enloqueció, debe ser campeón, y ocurre que ustedes no le pusieron nada. El único Ni le puso sexto. 5 fuiste vos, Carlos Quise. Quinto le puso. Después, para ustedes, Sol de América no existe, ¿verdad, niño? Y la verdad Y me está cuesta. volviendo. Hay dos equipos de quienes esperaban más en sus contrataciones. Sol y 2 de Mayo. Sol me acostumbró a otra época. Antes Sol tenía otro mercado, o sea, movía. Y 2 de Mayo también me llamó como que estaba ahí, tiene un plan de juveniles, no juveniles, Austero. pero no gente mayor. en su Vamos, plantel. vamos a ir al tema. ¿Qué tal, doctor Litore? ¿Cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Tranquilo? Bien, tranquilo, sí, claro. ¿Mm? Tranquilo. Sí, señor. Bueno, contanos el partido del domingo en cancha de Guaraní. Hay como una rivalidad en los últimos años muy singular entre Libertad Guaraní, Guaraní y Libertad, ¿verdad? Sí, pero no pasa nada en una realidad deportiva que es normal en todas instituciones grandes y antiguas como son Guaraní y Libertad, ¿verdad? El partido sí va a ser complicado, difícil. Los equipos se prepararon bien. Guaraní trajo mucha gente nueva que hay que ver cómo responden, ¿verdad? Cómo se ensamblan. Nosotros tenemos en ese aspecto una pequeña ventaja, creo, porque mantenemos la estructura bastante parecida a la que tuvimos el año pasado y bueno, vamos a ver cómo viene el partido. Los muchachos bien, el técnico es como un capítulo nuevo, porque estamos hablando en la mesa, arranca de cero, por decir, Galeano el técnico. Sí, todo bien. Hoy practicaron temprano a la mañana y fueron ahora acá a visitar el santuario, que es lo que me pidieron que querían ir. Les puso un bus para que vayan. Y acabo yo de hablar con ellos, están volviendo. De manera que todo bien, todo sin problema. Mañana vamos a movilizarnos a la tarde y después ya quedan concentrados para el partido. Presidente, si bien ya se habló de que hay cupo cerrado, pero ¿existe la posibilidad de traer algo más a última hora ahí sobre el cierre del libro de pases o ya no? Bien difícil ya ahora. Tenemos un plantel en este momento de 35 jugadores que están en el plantel de primera. Pero no te puedo decir que no, ¿verdad? Porque de repente algo se ofrece y es interesante y está de acuerdo a nuestras posibilidades y podría ser, pero yo creo que no. Yo creo que estamos completos y tenemos un buen plantel para el recambio, de manera que tenemos armas suficientes como para pelear lo que nos viene este año, que sabemos que son muchas competencias, ¿verdad? Entonces hay que estar preparado para eso. Presidente, ¿cómo lo vio a Roque, que así como están las cosas está para ser titular? La semana, estos días, la pretemporada. Sí, está practicando bien, está íntegro, están con muchas ganas ya que empiece el campeonato. Acuérdate que tuvieron casi un mes parados, vacaciones merecidas, ¿verdad? Porque habían hecho un gran año de mucho trabajo. Y ahora empezaron una pretemporada dura, 2 semanas de física muy intensa y ahora se están en estos partidos que están jugando entre ellos, se están soltando para llegar bien en estos primeros partidos. Rivero, ¿Cómo? ¿cómo está Cristian? Cristian tiene para un tiempo largo, ¿veo? 2 meses por ahí, tiene tendón, todavía no está. ¿Verdad? No está como Sí, dice ya. Carlos. Cristian Rivero. Él no está haciendo fútbol, pero ya está trabajando en campo. Y bueno, doctor Vittorio, muchísimas gracias, que tengamos un gran campeonato. Ojalá y que tengamos un lindo partido esta jornada inaugural y el domingo también en cancha de Guaraní. Muy bien, chao, doctor Vittorio, gracias por tu tiempo. Hasta luego, chao. Adiós, el que pegó grita al cielo de Luis Cacabelo. Terrible estuvo esta mañana. ¿Por qué? Por la arbitraje. Transparencia, dijo. Usó la palabra.
por la designación de Díaz de Vivar. Justo nos meten a liberar con lo que pasó con los partidos. El año pasado, ya se había quejado de la... Dos partidos. Todavía no empezó el torneo y ya empieza el ¿Por qué plagueo. te enojas conmigo? A la puta. Espera, que No te enojes nada conmigo. Yo te estoy informando, después me dice, porque periodísticamente yo estoy informando. Después la opinión. Yo lo que estoy haciendo es informando lo que dijo. A 6 millas está en la ciudad de San Bernardino, avenida Luis Bacía y Bicentenario frente al Club Nacional con los servicios de atención médica, de consultorio, servicios de ambulancia y más. Conoce más en redes sociales @sismepy, porque todos los días cuidamos de vos y tu familia. Sisme toda la vida. En Olimpia y Cerro están para mí los dos mejores árbitros hoy día en mi concepto. Olimpia pita Gabriel Benítez y el chico Romero pita Cerro. Blas Romero. Blas, que vuelve. Blas Romero que entró en FIFA ahora. Ahora tiene entró en FIFA, FIFA ahora. Pocos partidos en primera, Sí, después se lesionó. muy recurrente al VAR. En un partido tuvo una donde le... Dos seguidos. Sí, Vamos a donde traer el le paró video. VAR. Que creo que Francisco fue en la López te olla. había dedicado. No, porque... Tiene 2 partidos Sí, seguidos. Yo recuerdo porque yo ¿Le hice podés el decir a Carlos que hice los dos? antes- Hace una sanciona o no sanciona y le llama al VAR. Ilumina, Capé. venía muy bien, venía Sí, muy sí, bien señor, arbitrando, sí, venía señor. muy bien. Al final vino a- Y Sí, después, así en mismo. los dos últimos partidos... Le gana a Juan López. No, Juan López campeón. Acá está su representante. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi R y 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 081-543-543. Wilmar SRL. Ya estábamos con Víctor. Llámale para la conferencia de prensa. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Dijo Víctor menos cuarto. Van a ingresar. Sí, O no, van a ya esperar para ingresaron ellos. Víctor dijo cuando yo le corté para que entre Darío, estamos ingresando. Yo le dije que la conferencia se va a extender bastante, Darío. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. ¿Qué pasa si vos te sentís perjudicado? No es para armar show, ni teleshow, ni para armar una polémica innecesaria. Y te ponen con antecedentes a Díaz de Vivar, que entiende guaraní, le perjudicó. Y en el primer partido ya está designado. Eso es Víctor Villalba. Gracias, Arturo. Aquí estamos en realidad todavía en la guardia, esperando para pasar a sala de conferencia. Pensábamos que íbamos a pasar, pero todavía nos quedamos en la guardia. Estamos aquí con los colegas de radio, televisión, los camarógrafos que también asisten, porque es la conferencia de Bernay y Turbe. Probablemente en este caso, o sea, últimamente nos viene siendo habitual que los clubes organicen el día previo o 2 días antes de jugar el partido la conferencia. Así que volvemos y valoramos esto por lo menos al método que teníamos antes, hace un par de años atrás, con las conferencias previas. En un rato ya vamos a ingresar, nos supongo antes de las 12 vamos a acomodarnos, a las 12 puntualmente será la conferencia. Hoy a la tarde practica Cerro Porteño a partir de las 18 y ahí se confirmará lo que manifestamos anteriormente en cuanto al equipo. A todos estos jugadores los tuvo a disposición durante la semana sin molestia física, sin ningún inconveniente, así que uno supone que si no pasa nada raro, como ser alguna lesión en tema de salud, entre hoy y mañana se va a terminar confirmando esta base para el debut del domingo ante el Sportivo Trinidense, Arturo, compañeros. Pedaleando, descubrir nuevos lugares y vivir experiencias inolvidables. Bangkok te ofrece 12 cuotas sin intereses en bicicleterías de todo el país. La felicidad también viene sobre 2 ruedas. Bangkok crece desde la raíz. ¿Vos tenés el teléfono de Gamarra? Estoy justo... ¿Eh? No. Acá tengo yo. ¿Vos tenés el teléfono? Yo no tengo. Y Gerardo no tiene. Pásame por favor el teléfono. Espera, le voy a pedir que mandó esto. Espera un ratito. Pásame su número. Ah, sí, tengo. ¿Le podés pasar a...? Tengo que poner apodo, por eso. No. Sí, Nino. Sí, tenía como... Ahí le da a Seba. ¿Tenés ya ahí, Seba? Sí. Primero fue Mario Díaz de Ibar, ¿verdad? Sí. Es lo que plantea Guaraní. Ahora viene el segundo. Decir bienestar y certeza exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Kubitschek, o llámenos al 729-6060. Fleming. ¿Te atiende o no te atiende? Está llamando, suena el teléfono. Fuerte este, ¿eh? Primero al aire vamos a hablar con Saturnino Gamarra. ¿No atiende? Bueno, vamos a decir entonces, y
Espera un ratito, vamos a ir por otro lado porque es terrible todo lo que se plantea. Heriberto Gamarra, ahí te doy. Heriberto Gamarra te doy, se va el otro número, nuestro productor, le estoy pasando, perdón que lo haga al aire. Y voy a dar la información ya, ¿verdad? ¿O espero? No, da ya. Yo creo que Darío iba a esperar. ¿Eh? Darío iba a esperar. ¿Y por qué no se ponen de acuerdo? Porque hay muchos satélites que van a chupar la noticia. En Comercial La Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657 entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Teléfono 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país. Con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeña, seguro empeña en La Plata. Bueno, perdón, pero ya... y la historia es así. Qué fuerte otra vez. Yo pensé que ya estaba solucionado. Y no está solucionado. Había sido largas y cómodas. Y si vos ya estás diciendo todo, te está diciendo que te cae. Espera un ratito. Vamos a ver si podemos dar o no podemos dar. Suena el teléfono. No atiende. ¿No atiende? Bueno. Vamos a pasar ya. Niño. Sí. Es que no atiende, pues. ¿Qué puedo hacer yo? Claro. No puedo hacer nada, ya y Pucumaina. Tenemos la información y vamos a pasarla. Pero este ya va otro rumbo, ya toma otro camino. Antes se le terminó la paciencia. Ya, y Pucuma me dio hoy más. Así mismo. Suena. Suena el teléfono. Bueno, esta es la información. Ponen una niña ya. Y bueno, amigo, pero ¿cuántas cuotas son? Te iba a decir. El Club Independiente de Campo Grande presentará una denuncia a la APF en contra del Club Olimpia por 5 cuotas vencidas, impaga en el caso de Mateo Gamarra. Le esperó 5 cuotas impagas. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevos, impermeabilizar, repararse ya y protege. Asesórate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma hoy viernes 19 de enero y mañana sábado 20 de enero. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Pagando con tus tarjetas de crédito Itaú tenés hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Mucho. ¿La cuota cuánto era? ¿Cuánto era cada uno? 5 cuotas, no recuerdo. De $15,000 o 45,000. 5 cuotas. Y Inocencio Rodríguez, te voy a sacar al aire y te voy a preguntar algo. Discúlpame que lo haga. ¿Cómo te va, Inocencio? Muy bien, pero ¿cómo le va? Bueno, hay 5 cuotas impagas de Olimpia por el caso de Mateo Gamarra y ustedes van a recurrir a la APF como demandando. No sabría decirle, señor. Estaba manejando el presidente de Gamarra. No, está bien, pero son 5 cuotas. Usted tiene la información y si usted dice así, creo que no va a mentir. No, usted dijo, usted está afirmando. No, yo estoy afirmando, yo te estoy preguntando ahora. Quería ratificar contigo. No, seguramente está así, está haciendo ahora mucho tiempo. Bueno, gracias Inocencio, muy amable. Inocencio Rodríguez, gracias. En la dirigencia, él no está manejando. Deja al presidente. Y no contesta pues la producción externa, no contestan. Los dolores menstruales pueden ser muy limitantes para muchas mujeres. Quitadol Fem tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Laja, nuestra calidad, su seguridad. ¿Quieres ser afiliado a la Caja Mutual? Afiliate online desde cualquier parte del país. Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha y afiliate online. Caja Mutual. $48,600 fue el último pago de Olimpia en septiembre. Ese fue el pago que hicieron.
Septiembre del 2023. Quiere decir que son cuotas de 45. Sí. Son 48.600, fue el último pago de Olimpia en septiembre. 5. Claro. Y va a demandarle a la APF, vía APF. Entonces quiere decir que ya no hay conversaciones con Olimpia, no reciben Agotaron respuesta. la distancia. Entonces van a la APF, no hay ningún drama. Pero viste que Olimpia estiró, ¿cómo se llama? Y sí, habían llegado a un acuerdo para pagar parcelado. En total es 225.000, son 5 cuotas. Acá es, en total, quedan $79.000 por pagar, ¿veo? Las 5 cuotas. Y acá dice $79.000 quedan, dice, ¿cómo okay. es? Entonces 15.000 a mensual. Entonces 15. Claro. Y 15. Y la pequeña diferencia es los intereses. Sí, señor, esa es son 5 cuotas, reiteramos la información. Sí. Poca plata. Y no paga. Para el fútbol es poca plata. No paga. El de Pipo Gorosito era poca plata. ¿Cuánto que dijo? Yo no quiero hacerlo, dijo. Para un técnico, $50.000, $55. Y el de Miguel Sazú también era en Luqueño. No, Luqueño, para Miguel Sazú, para Luqueño plata, 90.000. Estamos hablando de... Sí, para Independiente también es buena plata, pero digo, para el fútbol, para lo que mueve Olimpia, Cerro anualmente, no debería tener inconveniente para... Además, ya lo transfirieron a Gamarra, ya tuvieron un ingreso también. Y con excelente repercusión ayer en su rendimiento. Sí. Anotaron cuántos pases dio, asistencia, salida, la prensa. Uno de los mejores rendimientos de los mejores de estreno. En San Justo y Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, Cementos Vallemí, acceso sur casi perpetuo socorro, Ñemby, Paraguay. Estamos con Heriberto Gamarra. ¿Cómo te va, Heriberto? Bien, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Perdón, tenemos la información que Olimpia va a demandar, Independiente Olimpia por falta de pago 5 cuotas, caso de Mateo Gamarra. Así es, estamos presentando esta mañana, creo que ya se presentó. Ya se presentó. ¿Puede decir literalmente qué dice el texto? No, yo no tengo el texto porque está a cargo del abogado de Testa, pero exactamente no te puedo decir, pero los 5 últimas cuotas restantes estamos pidiendo cobrar. ¿En septiembre es el último pago? Sí, el famoso ese 48.000 que habíamos cobrado, y esa vez que no tenemos más ningún contacto con ellos. ¿Cuánto? ¿No tuvieron más contacto desde el último pago en septiembre con Olimpia? Así mismo, señor, y eso es lo último que falta, y ahí vamos a finiquitar seguramente una vez que se pongan al día. Son 5 cuotas para el pago total, Heriberto. Sí, para el pago total más algunos intereses que están de por medio que no tengo en mente el monto exacto, pero más o menos así es. ¿Y cuánto más o menos alcanza toda la demanda? ¿Cuánto alcanza? Y más de 80.000 por ahí. 80.000 aproximadamente es la demanda. Esa nota ya la presentaron esta mañana, Heriberto Gamarra. Sí, señor. ¿Y qué más se puede agregar a esto, Heriberto Gamarra? No, nada más, solamente que estamos expectantes de eso, queremos cobrar para iniciar, estamos iniciando también nuestro trabajo para la intermedia de este año y necesitamos de esos recursos. ¿Vos no querías llegar a esto como presidente del club? ¿Cómo? No, ¿vos no querías llegar a esta instancia, Heriberto? No, nunca quisimos, pero no hay otra. Es decir, cuando pedían a Olimpia, vamos a charlar, vamos a ver cómo pueden pagar, Olimpia ya nos respondió desde septiembre. Nunca respondieron. Desde septiembre fue el último pago. Así mismo, señor. Muchísimas gracias por tu tiempo. Entonces es formal. Esta mañana presentar. Gracias para todos. Gracias, muy amable. Heriberto Gamarra, esta mañana presentar. ¿Ya está? ¿Y van a pagar entre 3 4 meses para Olimpia? 5 meses. No, pero va a pagar entre 3, 4, 5 meses, 6 meses. No va a pagar mañana ni pasado. Claro. Hasta cuando vaya amenaza de sanción le van a pagar. Entra en lista de espera. En la fila. Cardona había dicho en su momento que las demandas que lleguen a Olimpia que se pongan en la fila. Lo dijo el propio presidente. Depende de cuándo va a aparecer la sanción. Ahí nomás, para evitar la sanción nomás, ahí van a pagar. Ahí está nada. Se tira hasta el final. Claro. Si no tiene por recurso, no le sobra plata. Si te sobra, pagas enseguida. Pero mira que sorprende esto, ¿no?
Sí, No las ya deudas. no estaba, Olimpia tiene ya no las estaba deudas. en el... Lo que dije siempre fue, vamos a ver cómo arreglamos, pagamos 2, 3 cuotas, y ahora ocurrió esto que pasó. Vía APF. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py y cotiza tu seguro de automóvil. Panal Seguros, sentí la confianza. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible. Como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 0182 23 23 23. Enseguida comienza la conferencia. Llamada a Víctor y llama, por favor, Sebastián. De los nuevos en la lista de concentrado de Olimpia, son 3. Ellos son de los nuevos. Benítez, bueno. Brillante. Después. Uno, entre 5 estamos, yo ya acerté uno, ¿qué quiere que acierte los 3? En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en Puerta, calles principales en Pedradas, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria de su inversión más segura en la vida. Hugo Benítez, Fernando Román y Carlos Espínola son los nuevos en Olimpia. Muy bien. Hay un mundo rico sabores que llega a todos, es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Va a haber un retraso, dice Víctor en la conferencia de prensa de Cerro. En Bristol aprovecha las ofertas que arden, porque hace calor. Bristol la solución, los mejores precios del país y sin entrega inicial. Congeladora Midea 220 litros, 18 cuotas de 169.000 guaraníes. Además participás de 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, hoy tenemos la programación. Queremos saber si Acuña ya cerró. Patiño, perdón, con Ameliano, que estaba para cerrar. Hoy tenía que haber estado o cerrado toda la operación, ¿verdad? ¿Cómo le ven a Patiño? ¿Cómo lo ve Carlos Quisaraña, técnico? Es menos de lo que la gente cree. Sobres. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. ¿Y vos sos un observador? ¿Vos vas a cobrar como observador en la mesa? No. A mí me gusta, va a cobrar como observador. Me gusta observar y escuchar y aprender. Escuchar lo que dijo. Yo no lo veo tan así. Yo veo que es un... lo que quise dice palabra santa para vos. En algunos casos sí. En el equipo de Carlos Alberto Quise, si eres técnico, no juega. No juega. Le pone, Pero a mí, por ejemplo, particularmente me gusta. Depende que tenga, pero no es el gran zaguero que la gente cree. Es un jugador que por partido se equivoca y te da una chance de gol al rival sí o sí. Hay jugadores que salieron campeones del mundo, caso Umtiti, el francés, que jugaba con Varane. Ese es un jugador que dos goles por partido te regalaba, 2 posibilidades de gol. Tal el caso, igual salió campeón del mundo, pero después, es cierto, tuvo lesiones, dejó de jugar. Vas evaluando. Patiño es un jugador que arriesga y pierde pelota que son chances de gol para el equipo rival. Pero a mí no me convence. Pero para el esquema de Sarabia, y Sarabia, por ejemplo, su central poca salida tiene. No, en Ameliano es otra cosa. Hacer goles. Por eso dije. Situación te hace hacer goles. Yo le pongo mi equipo a Patiño. No es la figura que la gente cree. Pero no es creer, acá dice el niño, yo le pongo. Se sabe que es grande. Está bien, el fútbol es eso. La presencia. El fútbol es eso. No digo ahora, pero mirá la estadística. Uno y uno un poco más veloz al lado. ¿Y qué te da? ¿Y qué te da? Te da solvencia, temperamento. Llega, le dio el título a Cerro. ¿Por qué lo sacaron? Eso es una cuestión de sacar una 5. ¿Y en Olimpia también sacaron? ¿Y todo? No Olimpia ¿Por qué no es jugador titular de la selección paraguaya? No sí estuvo, fue campeón con Leguizamón. ¿Cuándo fue? Estuvo. Sí. Estuvo, perdón. ¿Por qué no es jugador de selección? Año pico, Carlos, que vos... Por eso te digo, no es con lo que la gente cree. Eso no yo digo. Perdón. La gente cree que es un fenómeno como zaguero. Y yo digo que no es. Pero, perdón, se te respeta, ¿no? No, eso no me digo. Pero nadie dijo que es un fenómeno. Es un buen defensor. Es un buen defensor. Nadie dijo un fenómeno. ¿Cómo vino Carlos Quise? No, siempre soy así. Yo evalúo, mi vara tiene que ser para equipos campeonables. Ahora, si me decís, va a jugar en Ameliano es figura. Ahí es otra cosa. Pero yo cuando vos me preguntás por Patiño qué concepto tengo, yo tengo que mirar para Olimpia, para Cerro o para Libertad. Para Ameliano juega y es figura, no tengo duda. Es un gran refuerzo para Ameliano. Sí se da. Sí se da, es un gran refuerzo. Ahora, yo para Olimpia o para Cerro, no. O a Libertad. O a Libertad buscaba un zaguero porque no lo trajo. ¿Puedo, sin que te alteres? No me altero. ¿Te alteras? Te hago una señor. pregunta. Sí, te hago una pregunta. 12-8.
8 cada. Ahí está Te tranquilo, voy a ahí decir está algo, tranquilo. Carlos Quise. Bien nomás, sí. A mí me dicen que yo soy muy nervioso. Sí, yo soy nervioso, temperamental. Y vos me pones más. Te pongo un ejemplo. Cuando vino Barbosa a Libertad, no convencía a todo. Para ustedes. No nos ponga todo en la misma bolsa. Ah, vos fuiste el sabio que dijiste. No, yo no soy sabio. A mí me gustó siempre. A mí el zaguero con determinación, que impone respeto, a mí me gana. Fue tenido una sura. Lo único que yo le criticaba, que él siendo zaguero central, quería, para sintetizar, él decía, quería jugar de 10. Se mandaba adelante. Él quería hacer el pase gol, y el zaguero no está para hacer el pase gol. Ese fuera el déficit de Barbosa. Entonces, hasta que Garner hasta se ponía nervioso con el tiempo, ya estaba a punto de perder puesto. Ahora, marcaba territorio, jugaba con determinación, tenía coraje. Después de 1 año y medio, se comenzó a valorarlo. Pero esa es apreciación de cada uno. Eso no quiere decir fulano sabe más de fútbol que esto, que aquello, cada uno. Le tomó como un año acomodarse al fútbol paraguayo. Venía con a mí me gustó el primer día. A mí el primer día me gustó. A mí no. A mí me pareció en un momento un a mí cono. fue de Yo menos le digo a eso. más. A mí me gustó su mejor año fue el año fue pasado. mejorando y Cuando pasadito. vamos a calmar las aguas. Mucha felicidad a Eladio Franco, que hoy está de cumpleaños. Eladio. El descubridor de Rodrigo Roja y Montiel. Él era el director, no el descubridor, el de las divisiones formativas del Olimpia, Eladio Franco. De hecho, se pasó, vi Rodrigo Rojas alzó una foto de su hijo, dice, se repite la historia 25 años después, le llevó a su hijo a la primera práctica en Olimpia. Y está Eladio Franco, era el que hablaba tanto de Rodrigo y de José Montiel. Se comienza la conferencia porque el arquitecto Masi quiere hacer uso de la palabra. ¿Tenés el teléfono, Seba, o querés que te pase? Bueno, te voy a pasar, se llama arquitecto Masi. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado, mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Estás cansado de que el calor te irrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio, pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Stay Ionic y olvídate del calor. Tokio, prendidos a tu vida. Arquitecto Masi no puede entrar luego en el Olimpia. Pero como socio vitalicio. ¿La amenazaron? Sí, Carlos. Quiere hablar el arquitecto Masi. Hola, Arturo. Estamos al aire. ¿Vos querés hablar de la demanda que Olimpia recibió, arquitecto Masi? No, yo no quiero hablar. O sea, me excita tener que hablar de eso. ¿Cómo? Es una vergüenza. Espera un ratito, espera. ¿Qué dijo primero? Es una vergüenza. Es una vergüenza. Carlos Quise hizo una demanda que nos va a tener un poco, ¿verdad? Dijiste vos. Sí, para lo que mueve Olimpia, sí. ¿Escuchá? Pero, Arturo, señores, ¿qué tal? Buenos días a todos. Hay que entender algo. Olimpia vende al jugador, gana plata. Un rato de deuda, hermano. ¿De qué es lo que estamos hablando? ¿Cómo es lo que vamos a funcionar en este país? Es una vergüenza. Un club del quilate de Olimpia que vende un jugador no honra su deuda con el club que le vendió. No me dejamos joder. Esto es una vergüenza. Esto es, ¿sabes qué? Esto es, no sé cómo explicarte. Bueno, estamos listos como... Te hago una pregunta. Vos cuando opinás de esta manera, es porque enfrentás, ¿qué? ¿A vos te causa urticaria qué? A mí me causa urticaria declaraciones fuera de lugar y acciones fuera de lugar. ¿Quiénes hacen declaraciones fuera de lugar y acciones fuera de lugar? Y en su momento el presidente del club. ¿Qué dijo? Que no decía, verano, porque de repente era barra brava, de repente era técnico, de repente era jugador. Verano, hermano, ubicate en tu lugar, vos sos presidente de una institución grande. ¿Qué le decís a Miguel Cardona si escucha o le van a contar? Que pague la deuda y que se deje de joder. No, ¿por qué pio que se deje de joder en estos términos? Y no hay que, ¿cómo querés que te diga? No, que me ofende como olimpista, me ofende como ser humano y como olimpista que haya lucrado con un jugador y no le pague a una institución que le entregó al jugador en cómoda cuota. Pero estamos todos locos. ¿Cómo se maneja el Paraguay? En todos los ámbitos hay este quilombo. No puede ser, pues. Y ahora hablamos con la gente independiente, con el presidente. No quería recurrir, pero le demandó vía APF, falta de pago. ¿Y qué puede hacer el pobre señor si es un club chico que saca jugador, le entrega a un club grande, no solamente a los líderes, le entrega a otros clubes también?
¿verdad? Entonces hay que honrar las deudas. No puede ser pues esto. Tenemos que ser serios alguna vez. Por eso es que esto no funciona como tiene que funcionar, porque nos jodemos entre todos. Creemos que somos los más vivos del batallón. Y acá nadie es más vivo. Esto es una joda. Tirazores. ¿Vos podés visitar el Club Olimpia? ¿Cómo? ¿Vos podés visitar el Club Olimpia? Claro que puedo. Y va, yo no le debo ¿y por qué absolutamente nada a nadie, no le debo. No solamente al Club Olimpia, puedo visitar el Palacio de Gobierno también. No le debo nada a nadie yo. Espera, arquitecto Masi. Te podés ir al club, te va, le decía al gerente, quiero hablar, quiero presentarme y te presentar. ¿Por qué no paga de otra manera? ¿Y vos crees que el gerente del club me va a recibir? No, pero como socio vitalicio. No poder, pero no tienen poder. Pero Arturo, los clubes se manejan, en forma presidencial. Yo quiero saber cuántas reuniones de comisión directiva tuvo esta comisión directiva. ¿Cómo no hablan en serio? Y yo estoy hablando en broma, pero... No, pero lo que te quiero decir es que, ¿vos crees que un gerente me va a recibir y me va a contestar? ¿Sabes lo que me va a decir? ¿Qué te va a decir, arquitecto Masi? Habla con el presidente del club. ¿Y vos hablas con Cardona? No, yo no hablo con Miguel. O sea, si me llama, hablo con él. Si no pero me llama, si vos tenés su número, ¿por qué no le decís, Miguel, por qué no pagamos? Hay un club, prestigio, e independiente. ¿Y por qué no me va a atender el celular? ¿Y por qué no le envían WhatsApp? Porque ya sabe cómo yo pienso, hermano. Entonces no va a atender, no me va a atender el celular. Acá en este país la gente, no sé cómo explicar, o sea, más claro agua. O sea, la gente no se manejan unos códigos medio raros. Bueno, vos estás muy disconforme. Es triste, es muy triste. Yo tengo vergüenza ajena, como olimpista. Tengo vergüenza ajena. Chao, doctor arquitecto Masi, muy amable. A la orden. Adiós. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. La promo Comotair vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Comotair, garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Gamarra, precio del pase, $360,000. 24 cuotas de 15.000. Quedan 5 cuotas. Juega y gana en el slot del Sol Online, Casino Online, que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. ¿Qué pasó con Carlos Arrúa? Porque si juega en Nacional, ya no puede jugar en Olimpia. No sé, se iban a cambiar ese reglamento. Si no cambió, ya no puede jugar. No puede jugar. El mismo campeonato no puede jugar. Iban a cambiar el año pasado, ya se hablaba de un posible cambio en eso. El mismo campeonato no puede jugar. ¿Qué va a pasar con Carlos Arrúa? Y si juega Nacional, se queda en Nacional. Si sigue ese reglamento vigente. Sigue. O si no, faltando una fecha, yo te contrato a vos, juego este partido y soy campeón. Con cambio de 6 jugadores, cambio de 7 jugadores. No, es así, porque hay un periodo de habilitación de pase, que acá cierra antes de la sexta fecha. Perdón, sí, eso sí. Que tenés razón. Salta otro caso, que Olimpia adeuda también, y que está... Decínomelo ya. El Sportivo San Lorenzo, por el pase de Jordan Santa Cruz. Pero le adeuda $70,000 hasta el día de hoy. Y llamarle para el presidente de San Lorenzo. Gerardo te va al teléfono si no. Yo tengo, ahí le paso. No es el presidente, pero es el directivo que... Y hay un embargo... Pero ese ya está en la demanda, la que vos decís. Sí, ya, hace mucho, del 2021. En la APF ya está. No, vamos de enano. Esto que hace que dijo Gamarra es APF. Lo otro es vos y yo. Sí, ahí en esa instancia. Entonces no llegó. La instancia de Gamarra es APF. Lo otro es un incumplimiento de una parte no cumple. Juicio penal tiene el club Deportivo San Lorenzo contra Olimpia. Hay que entender, para terminar lo de Independiente, de por qué recurre a la APF. Independientemente que Olimpia no le haya respondido, más o menos dándole énfasis a lo que estamos y debemos estar de acuerdo con lo que dijo el arquitecto, en el sentido de que dice Independiente,
yo le doy, muestro mi buena voluntad, venden al jugador, cobran, sacaron beneficio económico y además no me pagan. Sí. Entonces eso también te cansa, es decir, Sí. una cosa es que no te pague porque no tiene recursos, pero si ese jugador por quien o esa persona por quien te debe es transferido y al final no te pagan, y eso hace que vos tomes decisiones. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000, la Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Cobro de Guaraní en el pase Jordan Santa Cruz, que está en etapa final, 70.000. Juicio penal contra Olimpia. El único embargo ejecutivo de la Villa Olimpia es del Rayadito. La Villa Olimpia está embargada por el club, por San Lorenzo, ¿vio? Y el fideicomiso a favor de Finexpar tiene nuevo embargo. Y Nuestro. si no, Tiene nuestro embargo. a la puta. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Se atrasó la conferencia en Cerro. El sabor auténtico del Chaco Shorty Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shortitzer y punto de venta más cercano. Shorty Beef, carne 100% chaqueñas con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Luis Cacabelos, el documento del disgusto. Efectivamente, nosotros antes de nos sorprende que el señor director del departamento de árbitros nuevamente nomine a un señor que nos perjudicó enormemente. Voy a citar no uno, sino que dos, y hay muchas otras situaciones. Partido jugado el año pasado, torneo en cancha de Libertad, a los 92 minutos del segundo tiempo, un penal medio raro a favor de Libertad. Con ese resultado hemos perdido 1-0, y ante situaciones en ese mismo partido no tuvimos el mismo criterio de este señor. Y la segunda es el partido que tuvimos con Trividense, que nos anuló el gol. En aquel entonces no fue árbitro, sino que estuvo en el VAR, y después de 7 minutos de decisión anuló un gol, ¿no? A más de otros 2 goles que sí, que estuvieron bien anulados por posición adelantada. Y no me sorprende lo que ocurre con esta nominación. Vos hablas de Día de Vivar. Con autoridad, el Guaraní hace saber de su desacuerdo total con esta nominación. Espero que este señor recuerde de esos momentos que le cupo tener para el partido con Libertad. Vamos a estar muy atentos, y esto lo digo de forma totalmente responsable, con la autorización del presidente y la directiva del Guaraní. Bueno, mira, Oscar, arranca el campeonato y sienta postura Guaraní con Luis Cacabelos, ya no hablando a título personal por la designación de Díaz de Vivar, sino estás hablando, Luis, en representación del Club Guaraní, ¿verdad? Sí, señor, con esa autorización que estoy haciendo este mensaje para que podamos tener un campeonato transparente. No nos gusta, y podés fijarte en las nominaciones que hacen este nuevo cuerpo colegiado. No tienen en cuenta este tipo de cosas, no tienen en cuenta. Es todo ya no nos gusta para nada la forma en que se está llevando y se está iniciando un torneo que debe ser totalmente transparente como tiempo. Muy bien, sentada la posición de Guaraní, antes que arranque el campeonato, cuestionamiento al departamento por la
designación de Mario Díaz Vial como árbitro de campo y haciendo relación a partidos anteriores ante el mismo rival. ¿Es así, Luis? Así mismo, y espero que puedan atender ese tipo de situaciones para las versiones de árbitros en los diferentes partidos. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. Luis Cacabelo, directivo de Guaraní. Copetrol bajó el precio de sus combustibles. Supra 95 6.150, Suprema 97 7.500, Diesel Go 7.690, Diesel Elite S10 9.340 guaraníes. Todos los días acércate a la estación Copetrol más cercana. Y llena tu tanque, consulta en @copetrol_PY. Le consulté al señor Douglas Martínez, vicepresidente nacional. Sí. Douglas, ¿cómo está acaso Arrua Olimpia? Hola, falta finiquitar. ¿Quiere decir que va? Falta cerrar. Falta cerrar. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark, enganches, antivuelcos, carpas, alarmas, polarizados y mucho más. Las mejores marcas, Keko, Santec, Positron, Erimark, lo que la fábrica no te dio. ¿Perdón? Y que digan en el ambiente por qué esa chaza. Eso también es información. Este domingo 500 millones más, una Corolla Cross, una Peugeot más, una Lancha y salen 250 millones cash. CNT, el poder de cambiarse por Emoy. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo y garantía el grupo Toyo Toshi. Víctor llegó a las 11:30. 12:20. Entonces queremos, porque esa traza, ¿qué explicaciones? No es muy común en ser lo que es esa traza. Ya ocurrió, pero... Casi una hora, veo. No, a las 12 iba a comenzar. Sí. Víctor, ¿está Víctor o no está Víctor? Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Víctor Villalba. Gracias, Arturo. Yo creo que es inminente ya a esta altura la conferencia porque está todo listo, se acomodó todo en cuanto a los micrófonos. Yo creo que tuvo que ver con esta cuestión de audio porque hoy vamos a preguntar de una manera diferente. Habitualmente suele haber micrófono inalámbrico aquí que circula en medio de los asientos para que los periodistas hagan las preguntas, pero hoy a un costado se puso una especie de tarima, el cableado con el micrófono y vamos a tener que levantarnos para hacer las preguntas. Creo que tiene que ver con eso, con el retraso, porque en los últimos minutos estaban ajustando todo para que salga de la mejor manera la conferencia. Lo que sí finalmente nos confirmaron es que van a darse por separado las conferencias. Primero hablará Víctor Bernay, terminamos la ronda de preguntas con él, una sola pregunta por medio, una sola ronda obviamente, y después va a venir Juan Iturbe, la misma situación, una sola ronda de preguntas. En realidad estamos varios colegas, más que la media habitual. Se entiende, y así como decía en el reporte anterior, dejó de ser común esto de las conferencias previas a los partidos. Vamos a ver si Cerro sostiene esto a lo largo de la fecha o por ser el debut, por ser una ocasión excepcional, se da en este caso aquí la rueda de prensa antes del debut ante el Sportivo Triniense. Llegan un ratito Bernay y posteriormente Iturbe. Me parece que no se va a demorar mucho más tiempo aquí el inicio en Barrio Obrero, Arturo. Correcto. Víctor Villalba. Por Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Voy a llamar a Pedro, al técnico nacional Pumpido. Si Pumpido, Sebastián, ya no lo tiene, ya es consciente que se va. Él no activó siempre en reserva, él no fue a la pretemporada. Muy bien, pero le quiero preguntar a Pumpido, ya no contás con Carlos Arrua. No, ya no cuento. Cuando preguntamos con Pumpido, decía el niño, sí, vamos a ver, está. Probablemente Nacional ya no le comunicó, había dicho antes eso, sí. Ya le comunicó que se va. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unicel.edu.py. Tienes razón, Francisco, juega Nacional, no va a hablar Pumpido. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco no te SRL. moleste, niño. Arrua estuvo en la pretemporada, el que no estuvo es Espínola. Confundí por Espínola. Sí, señor Víctor Villalba. ¿Y no apuraron? Porque ahora va a comenzar, Ahí está. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Él con el que arrancás la temporada
es con el que arrancaste la pretemporada. Me parece que eso de seguro habrá ayudado en el trabajo. ¿Cómo los encontrás? Tanto físicamente como en la pretensión táctica que puedas tener, porque me parece que lo mental y lo grupal uno puede notar que es bastante positivo. Bueno, gracias por los deseos. Buenos días para todos. Perdón por la demora de 15 minutos. La verdad que el plantel me hace sentir orgulloso de tenerlos. Tenemos una gran plantilla, tenemos futbolistas que cuando terminó el partido con Guaraní nos miramos todos a la cara y nos propusimos algo fuerte para nosotros. Y el primer paso y el primer desafío que teníamos eran las vacaciones. Y realmente lo que los futbolistas hicieron en las vacaciones fue un mensaje de que no tuvieron vacaciones. Vinieron en perfectas condiciones físicas, con un gran cuidado, y ya pudimos desde el día 27 poder comenzar a entrenar con intensidad y como nos gusta a esta con mucha responsabilidad. Así que estoy orgulloso de los futbolistas que componen esta plantilla, y estoy convencido de que segundo a segundo van a dejar la vida en cada pelota. Juanma Figueredo, ABC Carinal. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo llegan los jugadores justamente para el debut del día domingo, el partido ante Trinidense? Los lesionados, los tocados principalmente, el caso de Jan y de Alan Benítez. Bueno, la plantilla en general llega en un estado óptimo para competir. Jan está perfecto. Alan, hay que hacer una reconsulta porque bueno, los primeros estudios dan algo de un desprendimiento, no hay una lesión muscular, sino que si hay un desprendimiento, mejor lo podrán especializar los médicos, pero no hubo una lesión de fibra muscular. Pero sí hay que tener cuidado y hay que ver cuál va a ser el grado de evolución que él tenga en el tiempo, que eso sí no lo puedo establecer. Los demás futbolistas también están en óptimas condiciones, y bueno, presto para dar comienzo a este nuevo año y a este torneo que lo queremos jugar y ganar en el buen sentido. Matías Cuevas, Territorio 1912. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Buenas tardes. Consultarte primero por los refuerzos del Club Cerro Porteño, cómo llegaron, cómo vos sentís que se acoplaron a este plantel, cómo los ves, Javier Báez, Miguel Benítez, el arquero Alexis Martín Arias, etcétera, etcétera, y consultarte obviamente si ya son todos los refuerzos que vendrán. A mí me gusta hablar siempre de incorporaciones, porque el futbolista que está en el plantel ya es un refuerzo para nosotros, y más, como decía anteriormente, cómo llegaron acá después de las vacaciones, y los que se incorporaron a la plantilla lo han hecho en buena forma. Alexis ya me conoce del paso por Gimnasia. Bueno, Javi viene de una institución que conozco como Independiente. Miguel de un club importante como Guaraní, y Juan Manuel que lo tuve a los 15 años en la reserva y lo hicimos debutar a los 16 años en primera, así que qué más puedo decir de él. Tiene una sexta marcha que no va a dar mucho para nosotros, pero hay muchos futbolistas más con una marcha además, así que se incorporaron muy bien, estamos muy bien, y voy a decir algo que se lo digo mucho a mis compañeros: no porque venga de afuera va a ser mejor que un paraguayo. Los que tenemos acá y tenemos que valorar a los que tenemos,
y tenemos que darle valor al que vive en esta tierra. Jorge Izquierdo, Universo 970. Hola, profe. Buenos días a todos también. Profe, al no estar Wilder, al no estar Fabricio, ¿cómo recompone esa línea en la mitad de cancha? ¿Jugará con 2 volantes de entrada para el inicio del campeonato, digo? Porque el año pasado terminó jugando con los 3 volantes. Hoy como que se ve un poco forzado a cambiar ese esquema. ¿Qué tanto sienta hoy día a sus futbolistas? Caso Rafa y también Robert Piris, que podrían ser titulares este domingo. Los futbolistas están todos muy bien. Nosotros, si bien todo el mundo habla de un sistema táctico que es de números, nosotros tenemos funciones y responsabilidades a cumplir dentro del campo de juego. Damián hizo muchos goles jugando de volante y Fabricio, cuando pasó a jugar en esa posición, también hizo 2 goles en un partido. Acá lo más importante es el modelo de juego, es asumir responsabilidades cuando el equipo tiene el balón, asumir responsabilidades cuando el equipo no tiene el balón, y respetar un modelo de juego. Y después sabemos que tenemos jerarquía en el plantel que también nos van a ayudar a resolver partidos, pero siempre partiendo de la base de que el modelo de juego es más importante y que cada futbolista de Cerro ponga su capacidad al servicio de los demás. Si así lo hacemos y lo sentimos, voy a recibir a su vez 10 capacidades a mi favor. Entonces, el nombre que esté va a jugar y va a tener que asumir las responsabilidades en el lugar que le toque y siendo servicial para el juego colectivo. Juan Denis, Radio 1. ¿Qué tal, profe? Consultarte cómo están físicamente Diego Churín, que había terminado con problemas de estrés el año pasado, Cecilio Domínguez y Juan Manuel Iturbe. Y la última consulta, si es que no llega el centro delantero, ¿igual está conforme con el plantel que tiene como para pelear este torneo de apertura? Los futbolistas que mencionaste están muy bien, a la par de los demás. Con respecto a la plantilla, la verdad que estoy muy contento. Estamos convencidos que podemos pelear el campeonato. Y vuelvo a reiterar algo, traer por traer no está en mi filosofía. Y respeto mucho al que desde el minuto 0, desde las vacaciones, se preocupó por este club y por este plantel. Así que estoy muy contento y con lo que estamos vamos a ir a la guerra. Víctor Villalba, Radio Monumental. Buen día, Víctor, ¿qué tal? Le quería preguntar porque en la primera respuesta decía, Jan está perfecto. ¿Eso quiere decir que él empezó ya a practicar normalmente? ¿Para cuándo podría jugar? Si alguno de estos 3 partidos tiene alguna chance o habrá que esperar para verlo al arquero brasileño, Víctor. Y lo segundo que le quiero preguntar, el equipo seguramente ya lo tiene en mente para Trinidense, ¿es similar al que jugó el segundo amistoso ante Deportivo Cali? ¿Eso podemos confirmar o falta algo por ajustar? Jan está para jugar. O sea, la única baja que tenemos hoy es Alan y los chicos que están en la selección. El resto está a disposición. Con respecto al 11 titular, jamás lo voy a decir. Si bien por ahí hay cuestiones que pueden ser de análisis y sé que sirve mucho tener un 11 titular al periodista para poder interactuar con el oyente o con el televidente. Creo que debemos mantener nuestro cuidado del 11 inicial, porque tal vez a última hora hacemos un cambio o queremos hacer un cambio y no lo hacemos porque quedamos presos de las palabras que dijimos. Así que el 11 va a estar el día que esté la planilla, y esos 11 van a salir a dejar la vida para intentar ganar el juego. Daniel Troche, Radio 1 de Marzo.
¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Profe, consultarle, evidentemente que cada comienzo de torneo es una esperanza, una fe y una ilusión, no solamente para los hinchas, sino que también para ustedes que están dentro del Club Cerro Porteño en este caso. Ahora le quisiera preguntar, profe, respecto a aquella vez que agarró el plantel y ahora, ¿qué diferencia usted nota como para ilusionar nuevamente al hincha Cerro Porteño de poder conseguir un campeonato? Y le reitero la pregunta, ¿qué diferencia nota entre aquella vez que agarró el plantel? Hay mucha diferencia evidentemente, pero me gustaría escuchar de sus propias palabras, y ahora que está empezando una pretemporada con Cerro Porteño. Lo principal es que a quien le toque jugar va a dejar la vida por estos colores. A veces las cosas salen muy bien, a veces las cosas no salen bien, pero la entrega tiene que estar siempre en un máximo. Un día uno se levanta mal y no está dúctil con el balón, pero si a ese día malo con el balón le mete sacrificio, entrega y transpira la camiseta por el bien del equipo, será bienvenido. Con respecto a lo que ilusiona, si vamos los números, en el cierre del torneo de la última rueda sacamos un punto más que Libertad. O sea que le ganamos al puntero en puntos. Y la ilusión que me da es que el día que hablamos con Guaraní nos miramos toda la cara y nos propusimos algo fuerte, y los futbolistas lo están mostrando con acciones, porque muchas veces gritamos vamos, y gritamos para que se escuchen más y después adentro caminamos. Nosotros queremos correr, sentir, vibrar, y como por ahí me manifiesto muchas veces, no solamente los futbolistas, sino toda la afición demuestra que está convencido de que podemos, y vamos a creer y vamos a accionar todos juntos para poder poner a Cerro campeón. Es un desafío de toda la familia, desde el hincha, desde el futbolista, desde el técnico. Enseguida continuamos con Bernay. Este mes de enero Kenton sigue con los increíbles descuentos. Comprando una Joy 110 o la Forza 150, aparte de los descuentos, te llevas una aspiradora Electrolux. Consulta al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. En la conferencia está nuestro compañero Víctor Villalba. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recupera el PY. Recupera la Z Hombre, de venta libre en farmacia calidad Papasa. El estado anímico es muy bueno. Tenemos un plantel muy sano y todos juntos hicimos un plantel con valores. Querer ganar y ser campeón es un paso, ¿no? Y que a todos nos gustaría. Pero lo más relevante para una sociedad es tener valores y actuar a tal fin. Este plantel lo tiene. Buscamos ser justos, ser amigos, ser responsables, ser solidarios y todos los valores que sabemos que existen. Lo más importante es eso, y a partir de eso queremos construir la estrella número 35 para el club. Los torneos que se avecinan son importantes, son relevantes, y los vamos a afrontar a todos con la misma intensidad y las mismas ganas de poder llevar al club a posicionarse entre los mejores. Matías Lugo, Radio La Unión. Buen día, profesor. Consultarle cómo va a manejar este año la cuestión del sub-18, el sub-19, porque tiene muchos jugadores, muchas estrellas, y de por ahí se hace un poco más difícil también poder dar minutos a los juveniles seguramente. Vamos a cumplir con la norma y con la regla. Por eso en esta pretemporada trajimos varios juveniles a trabajar y vamos a intentar sostenerlo y vamos a intentar hacerlos rotar con el primer equipo.
todo entrenador que pasa por un club no solamente debe dejar lo que pueda lograr en títulos, sino dejar un proceso y un trabajo. Y estamos intentando dejar un proceso y un trabajo. Hoy tenemos chicos de 16, 17, 18, 19 años en la plantilla, que tal vez algunos los podemos llegar a disfrutar nosotros, ojalá todos, porque quiere decir que nos quedan muchos años y nos fue bien, y si no lo disfrutará otro entrenador, pero lo más importante es que lo disfrute el cerrista. Nosotros debemos primar el disfrute del hincha del club, y no solamente el disfrute de un profesional. Así que la vamos a cumplir y tenemos futbolistas para cumplirlo, con tranquilidad, porque están trabajando también en la misma forma que los que están en el primer equipo. Cerramos así la conferencia de prensa del Club Cerro Porteño. Esto también está en el PI, tenemos cortesía Tigo, ahí se levanta Bernay. Víctor, contigo. Y todos juntos y en familia, dice Víctor Bernay, estando con la bandera. Todos juntos vamos a buscar la 35, el mensaje final de Víctor Bernay, posando con la bandera azulgrana y con ese mensaje, repito, todos juntos y en familia. Víctor Bernay insistió y habló más de un par de veces el tema de buscar el campeonato, y obviamente no hay otra mentalidad aquí en Cerro que salir campeón. Decía traer el título a Cerro, traer la estrella número 35, con ese objetivo los jugadores arrancan esta temporada. Valoraba Bernay cómo volvieron de las vacaciones, en este caso destacando, uno entiende la responsabilidad que tuvieron los jugadores como para llegar en buenas condiciones y ya desde el primer día trabajar de buena manera. Después otro tema que dejó picando Bernay es que Jan ya está bien, está perfecto, decía, y eso implica que el tiempo de recuperación fue mucho más rápido de lo que se pensaba, porque cuando salía el comunicado oficial que decía 2 a 3 semanas, hablábamos de que se perdería las 3 primeras fechas, y en realidad dejó Bernay en claro que él ya está para jugar. No sabemos si va a ser titular, porque creo que tiene ligera desventaja con respecto a Martín Arias, ya que el argentino jugó los 2 partidos anteriores, pero podría volver mucho antes de lo pensado Jan a la portería de Cerro Porteño. Solamente no está a disposición Alan Benítez, y por supuesto los que están con la sub-23, que se sabía de hecho que no iban a estar hasta que termine el preolímpico. Alan Benítez, que está con un tema muscular, no llegó a un desgarro, pero igual será evaluado en los próximos días. Y después ya otro punto que dejó en claro es que jamás va a confirmar el equipo previamente Bernay, pero presumimos todos los colegas que estamos aquí en la cobertura que se repetiría la base que jugará ante Deportivo Cali. A partir de ahora, Arturo, aguardamos con la llegada de Iturbe, que hablará en un ratito más en conferencia de prensa aquí en Cerro Porteño. Esperamos por Iturbe entonces en conferencia. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamo. Celebremos juntos con Álamo por los lazos que nos unen. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Seguinos en Instagram, @Frutos de los Andes PY. ¿Qué sacamos de Bernay entonces como conclusión? ¿Qué de Bernay? Nada, lo más llamativo a lo mejor es lo de Jan, que dijo que estaba perfecto. Si está perfecto, juega el domingo. O si no está perfecto, no hay otra excusa, no hay otro razonamiento posible. Si él está entero, es Jan el arquero titular de Cerro. Alex Martín va a ser. Y bueno, entonces no está perfecto, no está físico. Los dos están en condiciones. La decisión la corre a cargo del técnico. Y bueno, pero el titular es Jan. Jan no corre riesgo su puesto. Y si es titular Martín, ¿cómo se llama? Martín Arias. Tiró un mensaje Alexis Martín del 9, cuidado que puede que no llegue. Porque tiene que ser mejor de lo que tenemos, dijo. Sí, señor. Mili Empeño, Penta Reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. 12.43. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Toma asiento Iturbe, Juan Iturbe, la expectativa enorme en Cerro, Víctor Villalba. Así es, arranca Juan Iturbe, la conferencia de prensa. Escuchamos. Cerro Porteño, nos acompaña nuestro jugador Juan Manuel Iturbe. Iniciamos con la ronda de preguntas. Pedro Torres, Tigo Sport. Juan Manuel, buenas tardes. Éxitos para vos en tu retorno al Paraguay. El fútbol hoy día tiene mucho de transición en velocidad, de espacios en velocidad, más allá de muchas otras cosas que puede tener. Me parece que son características que vos
aportás desde tu juego. Haciendo base en eso, ¿cómo vos evaluás al Juan Manuel Iturbe de hoy con la capacidad de aportar eso a Cerro Porteño? ¿Y cómo ves al fútbol paraguayo en ese sentido, en comparación a lo que habías vivido años atrás aquí, obviamente? Sí, hoy en día sabemos bien que el fútbol se ha desarrollado bastante, ¿cómo te puedo decir?, profesionalmente. Sabemos bien que hoy en día creo que ya no existen más los equipos chicos, los que te van a salir a defender y eso. Creo que hoy en día todos los equipos intentan por lo menos jugar. Creo que eso ha cambiado demasiado, pero bien. Yo creo que bien. Respecto a lo que me decís sobre el fútbol paraguayo, creo que estamos en un muy buen nivel en todos los sentidos. Se ha mejorado bastante en infraestructura, todo lo que sea parte física. Creo que estamos bien. Juanma Figueredo, ABC Carinal. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ¿qué análisis hace de tu pretemporada? Venías a buscar minutos, me imagino, en Cerro también, reencontrarte con tu mejor versión. ¿Y cómo llega Iturbe justamente para el debut de este domingo? Hicimos una buena pretemporada. Creo que iniciamos el 27 con el plantel completo. Creo que eso era muy importante. Después de varios años vuelvo a hacer una pretemporada completa. Siempre me ha tocado llegar después. No tuve esas oportunidades en los otros clubes que me tocó estar. Y la verdad que ahora fue distinto. Hicimos una pretemporada me costó mucho arrancar los primeros días, era bastante difícil, pero bueno, con el correr de los tiempos, de los días, el calor también que influía mucho, pero vamos evolucionando positivamente, digamos. Jorge Izquierdo, Universo 970. Hola Juan, gusto saludarte. Juan, lo que fue el otro día el partido ante el Deportivo Cali, porque fue realmente un compromiso en el cual vimos cosas mucho más interesantes de lo que fue el partido contra América. ¿Es ese Juan Iturbe el que vamos a ver en esta versión 2024? Y también te pregunto, a nivel personal, los objetivos. Obviamente, prioridad seguro pasa a ser campeón con Cerro. La vuelta a la selección, ¿lo tenés como prioridad también a nivel personal? Con respecto al partido primero contra América de Cali, después contra el Deportivo, creo que eran distintos porque el día que nos fuimos a Colombia, creo que hicimos un viaje de 12 horas con muchas escalas. Fue difícil y aparte nosotros veníamos saliendo de una pretemporada que fue bastante intensa, digamos. Pero bien, nos sirvió bastante, lo positivo, lo negativo. Sabemos bien que muchas veces es preferible perder y corregir los errores a lo largo del campeonato, porque bueno, ahora el domingo ya se juegan por los 3 puntos y no tenemos margen de error. Creo que llegamos bien, todo el grupo se está enfocando. Están trabajando bastante bien para llegar de la mejor manera al campeonato. Y con respecto a mi nivel, no pienso en la selección, sinceramente no pienso. Primero me quiero enfocar acá en Cerro, hacer bien las cosas. Obviamente después con el correr de los meses, de los días, uno ya también quiere volver. Obviamente es lindo estar, lindo ayudar, pero como te digo, primero hay que demostrar en tu equipo para poder ser tenido en cuenta. Matías Cuevas, Territorio 1912. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Primero que nada, desearte un buen 2024, que tengas realmente el nivel esperado para el hincha de Cerro Porteño, y justamente consultarte, el hincha de Cerro Porteño, ¿qué puede esperar de Juan Manuel Iturbe en este 2024, en esta temporada? La incidencia tuya para ganar los partidos, para tratar de resolver, ¿qué puede esperar el hincha de Cerro Porteño? Primero que nada, no, es que dependa todo siempre de mí, ¿verdad? Creo que somos un equipo
Creo que de los 33 que estamos, 33 o 34 creo que somos en el plantel, incluyendo a todos los chicos, creo que todos son influyentes. O sea, no hay quien sea ídolo, no hay quien sea, no sé, por decirte, por trayectoria o por lo que quieran. Creo que todos somos importantes. Yo de mi parte voy a hacer todo lo posible para tener un buen nivel. Para mí es súper importante en lo personal. Aparte yo estoy acá en Cerro, volví después de muchos años y creo que la expectativa y todo lo que conlleva eso, creo que es bastante bueno. Así que creo que hay mucha armonía también en todo, con el público. Y bueno, el domingo tenemos que ya demostrar, ya empieza el campeonato. No tenemos que pensar en que va a ser fácil toda la presión, digamos, que está hacia nosotros, pero bueno, eso lo estamos manejando. Lo estamos manejando bien como grupo. Ya lo dijo también Víctor, somos un grupo sano, somos un grupo que le gusta trabajar, escuchar, y creo que eso hace que todos estiremos el barco por una misma dirección. Juan Denis, Radio 1. ¿Qué tal, Juan? ¿Cuánto influyó en vos llegar a Cerro Porteño que el técnico sea Víctor Bernay? ¿Y qué pasó contigo el año pasado que tuviste pocos minutos? Porque se sabe que sos un jugador que frecuentemente es titular o pelea por posición. ¿En cuál? Porque en 2 etapas tú. En la parte de Gremio. Porque en Grecia jugué bastante. Influyó mucho lo de Víctor. Ya a Víctor le conozco cuando tenía 15 años, sí. 15 años jugábamos en reserva con él, era nuestro técnico. Y creo que influyó muchísimo, y creo que también el cuerpo técnico que él tiene hace que Cerro sea un grandísimo club, porque en todos los clubes se ve que exjugadores son parte de ahí del club, y creo que eso es bueno con José, con Ale, es con Julio también, que está ahí con nosotros. Es bastante bueno. Y nada, con respecto a lo de Gremio, quisiera saber también el porqué, pero yo creo que también influyó mucho el llegar después de una temporada que ya ellos iniciaron, ¿entendés? Y es bastante difícil, ustedes saben, el físico, allá tenés que estar bastante bien, no te esperan, como se dice, ¿entendés? Se juega cada 3 días. Cuando ya me estaba poniendo bien físicamente, ya casi el torneo estaba terminando, los jugadores que estaban en mi posición estaban en un nivel bueno, todas esas cosas, pero bueno, como te digo, es fútbol. O sea, quería tener una oportunidad, pero no se dio, ¿verdad? Son cosas que pasan, que suelen pasar también. Y bueno, ahora solo tengo mi cabeza en sí ya hoy en día está en Cerro, y quisiera de hoy en adelante hacer lo mejor posible para que obviamente podamos tener un grandísimo torneo. Víctor Villalba, Radio Monumental. Juan, buenas tardes. Te quiero plantear 2 cuestiones. Primero, el tema de cómo se da la complementación con Cecilio, Carrizo, Churim en esta pretemporada, que van ajustando principalmente. Y lo segundo, utilizaba recién la frase sobrellevar la presión que hay sobre nosotros, y recién Bernay repetía más de un par de veces el tema de ganar el campeonato, traer la estrella 35. Es prácticamente que no hay otro resultado válido para Cerro a ser campeón en esta apertura. ¿Cómo absorben ese tema? Yo creo que desde 1912 Cerro está con presión de ganar un torneo. Creo que eso es algo que desde chico ya te lo dicen.
Obviamente, nosotros tenemos un grandísimo plantel, todos los chicos, empezando de la base, ellos son bastante buenos. Después, bueno, los más grandes, no sé si incluirme también porque, bueno, no soy más joven. Pero sí, tenemos esa presión, pero tenemos que ir tranquilamente, o sea, no, que esa presión no nos juegue en contra, ¿entendés? Creo que tenemos que ir paso a paso, saber que todos los partidos van a ser bastante difíciles, complicados. Por más de que ahora tengamos un fixture bastante, entre comillas, no sé si llamarlo fácil, pero no, creo que como te dije hace rato, todos los partidos van a ser difíciles. No porque seamos Cerro, Libertad, Olimpia, creo que van a ser partidos fáciles para los demás, porque yo creo que hoy en día se están preparando bastante bien. Conozco a varias personas que están trabajando en otros clubes y ellos se están manejando profesionalmente muy bien, así que creo que todos los partidos van a ser difíciles y, como te digo, hay que ir paso a paso y saber que tenemos el objetivo de campeonar. Lo otro, lo de Cecilio, Carrizo, Churín. Sí, bastante bien. Bueno, yo con Ceci ya jugué en la selección, después, bueno, con Pachi, sabemos bien que la categoría que tiene Pachi, con Diego, hay que darle toda la confianza, con Pachi, con Ceci, sabemos bien que Diego es nuestro goleador y creo que hay que alimentarlo, que tenga esa confianza, porque sabemos bien que es un grandísimo jugador, ya lo demostró años anteriores y creo que ahora tenemos que hacer todo lo posible para que él pueda ser un 9 de lo que era y darle esa confianza que él necesita. Daniel Troche, Radio Primero de Marzo. Víctor, después volvemos a vos y resumimos nuestro director Julio Juan. ¿Cómo te va, Julio Juan? Arturo, ¿cómo estás? A toda Bien. la mesa, muy buenas tardes. Le quiero dar oficialmente la bienvenida aquí al señor Carlos Alberto Quise, que se une al equipo a partir de este año, y al resto de los muchachos que conforman el equipo. Siempre me parece que es bueno comenzar con cositas, con decorado nuevo cada año, ¿verdad? Sí, señor. Entonces estuvimos trabajando con los muchachos del departamento artístico con aperturas de transmisiones de los 6 partidos para esta fecha 1. Y hay una que ya está lista, que es la que van a usar ustedes esta noche. ¿Vamos a escuchar? Dale. Es el año 2024. Una ola de calor sin precedentes amenaza la salud de los habitantes en el planeta fútbol. Podrán eludir y escaparle a la insolación, la dermatitis y el síncope, pero no podrán evitar la ansiedad de cada partido, la angustia o el júbilo, la euforia de la victoria y la explosión de cada gol. Es el año 2024 y una nueva temporada nos espera. Copa América, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa Paraguay y ahora Torneo Apertura 2024, Copa de Primera. Fecha 1, Olimpia versus Sol de América. Estadio Defensores del Chaco. Con ustedes, sus anfitriones, Arturo Máximo Rubín, Carlos Alberto Quise, Víctor Villalba y todo el equipo de Fútbol a lo Grande. Bienvenidos. Fútbol a lo Grande. La fuerza de la marca. Y ahí entran ustedes a saludar, a dar la bienvenida y comienza la previa. Pero ese es antes del nuestro, antes de la previa. Para cada partido. Hay uno para el primer partido, el de Ameliano con Nacional, después está este. Vos le das por lo de 15. Para mañana, hay uno para cada mañana, uno. Para cada partido. Sí, señor, dijiste 6 en total. ¿Sí? Así mismo. Los 6 partidos de Muchísimas gracias por el apoyo, Julio. Reconocimiento de Fútbol a lo Grande. Muchas felicitaciones, suerte para este año que va a ser duro, tenemos desafíos importantes. Sí, señor.
y como siempre seguiremos trabajando en equipo. Muchísimas gracias. Nuestro director Julio Juan del Puerto. Muchísimas gracias a Julio Juan. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ya firmó Carlos Arruga por Olimpia. Arruga ya firmó por Olimpia un año, niño. Por la tarde va a escribir su nombre en la APF Olimpia, escribe su nombre de Carlos Barros. Ya es jugador de Olimpia. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Víctor Villalba. Un dentista, tienen muchas cosas que ellos que pueden aprovechar, ¿entendés? Y creo que hoy en día Cerro está muy bien en ese sentido y nada, después creo que lo que más tienen que agarrar es la gana de ser futbolista, de cuidarse y de tener todo lo que quieran y ayudar a su familia. Matías Lugo, Radio La Unión. Juan Manuel, buenas tardes. Preguntarte justamente qué balance haces de todo ese recorrido y cómo llegas a hacerlo con toda esa experiencia. También agregarle una pregunta de qué encontraste de nuevo desde que te fuiste a tu vuelta a Cerro. Y creo que uno siempre aprende, nunca uno nace sabiendo todo. Creo que sí, llego con experiencia, con todo, pero creo que acá, como todos los jugadores que llegan, siempre se van a encontrar con algo nuevo, con algo que aprender. Sinceramente me siento bien. Muy bien, después nos veamos con la conferencia de Juan Iturbe, de Víctor Villalba, y vamos a ir al porcentaje. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, hagas lo que hagas, usa control, firme y firme. Vamos a los partidos, tenemos premios que... Y Víctor también. ¿Eh? Y Víctor también tiene que... Y Víctor ya sabe, va a entrar por teléfono, pues. Al terminar la conferencia. Al terminar la... Y vamos a esperar que termine sí, todo. Bueno, vamos a esperar, gracias Choco, que termine la conferencia. Regalamos eso que tenemos. Papaoli. Sí, de Papaoli Bar. Allí Seba me da una mano también con una hojita para ir anotando los 10. ¿Por teléfono? Sí. ¿El vale de 100.000? Vale de 100.000 para ir a Papaoli Bar y Trattoria. Este es en la Celsa Esperanti y Bomberos Voluntarios. En la misma quina, deliciosa la comida. Papaoli Bar. 10 llamadas. Un ganador, ¿qué número, niño? 618-4000. No avisa Choco Franco. Ya está bien el muchacho. A la puta. Atendemos, niño. Choco Franco. Choco Vera. Ambos jugadores. Yo cuando transmitía pues decía Choco Franco. Choco Vera, ya está Choco Vera. Uno llegó al título con Olimpia y el otro llegó a la reserva 12 de octubre. Llegó a estar el jugador. Sí, llegó a la reserva. A la reserva del 12. Hola. Sí. Hola, su nombre. Hola, se fue. Hola, ¿tu nombre? Milena Velázquez. Repetime, por favor. Milena Velázquez. Milena, últimos 3, Milena. 222. 222, correcto, anotada. Y su seguros Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguros Chaco. Papá Olivar, seguimos, niño. Hola. Hola, Martín Colegi. Martín, últimos 3, Martín. 392. Anotado. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Hola. La Mía Velázquez, 568. 568, anotada, Mía. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Papá Olivar, Esperanti y Bomberos Voluntarios, en la misma esquina. Sí, señor, una delicia la comida. Seguimos. Más oyentes, hola. Hola. Sí, ¿su nombre? Roque, 474. No, apellido. Cubilla, decirle a Julio Juan que no se vaya a ver la cancha. Roque Cubilla, final. 474, anotado, dijo. Roque Cubilla. Trató de mufa a Julio Juan, que no se vaya a la cancha. No, así no.
Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Opicia, calidad desde su origen. Cuando cantó Vamos contigo Argentina, huyeron todos los argentinos. Se llenó Clorinda, Formosa, Resistencia. Rajaron todos. No llores por mi Argentina. Cuando cantó Roque Cubilla, probablemente lo... Y después chocó. Talento, veo. Bueno, listo. Hola. Hola. Señor, ¿su nombre? Ramón Balbuena. Don Ramón, últimos 3. 618. Correcto. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Hola, buenas tardes. Sí, ¿qué tal, niño? Bien, señor, ¿tu nombre? Jorge Ruiz Díaz. Últimos 3, Jorge. Ya están avisados. 371. Correcto. Grupo Crisma, más de 25 años juntos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo, maridaje perfecto, tradicional, paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, ¿su nombre, señor? Oscar Veloso. Oscar, últimos 3. 173. Correcto. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Síguenos en redes sociales, @Sanicer y @Claucol Paraguay. Hola. Hola, sí, Gustavo Ayala. Últimos 3, Gustavo. 787. Correcto. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Hola, buenas tardes. Hola, niño. Señor, ¿su nombre? Pablo Legal 859. Pablo 859, anotado Pablo. Por sus 63 años, Rumbos S.A. de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Vamos con la llamada 10. Hola. Niño. Señor, ¿tu nombre? Javier Balbuena. Javier, últimos 3. 723. 723, correcto. Sí, vamos a hacer ahora el sorteo del vale de Papaoli. Hasta aquí chocó las llamadas 10. Va a sacar el profe, Carlos Alberto. Viví el verano con Electroban Piscina Bestway de 6.473 litros con estructura metálica, cuotas de 95.000 guaraníes. Llámanos al 021-519-3000. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Sacó Carlos Alberto el número. Atención, ganador o ganadora es el llamado 3. Mía Velázquez 568. Mía Velázquez 568, llamada 3. Es la ganadora del vale de Papaoli Bar y Trattoria. Tenemos aquí el vale y luego vas allí en el Celso Esperati, esquina Bomberos Voluntarios. La ganadora entonces Mía Velázquez del vale de Papaoli. Andrade O'Higgins. Andrade O'Higgins, aquí para retirar el vale. Acá se retire, pone a disfrutar en Papaoli Bar, que queda en Celso Esperati y Bomberos Voluntarios. Una delicia todo lo que tiene. Que disfrute Mía, ¿verdad? Así mismo. Enseguida estamos con Andrés Riquelme. Enseguida. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada con cuota fija sin reajustes y posesión inmediata. ENSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Ahora tenemos de Soldamérica, ¿qué niño? Mientras esperamos, hoy se reintegran 3 de afuera exteriores, con informaciones, con datos, con estadísticas que tienen que ver. Campeonato y más. ¿Qué tenemos? Ahora la camiseta oficial. La nueva camiseta oficial de Muy Sudamérica. linda camiseta. Hermosa. Del Club Sol de América. ¿Y por qué no ponen en el Twitter? Y ahí ya Pancho nos da una mano también para sacar. Ponen en el Twitter. Ahí está la camiseta de Sol, así, Oca la Cota. Deja para una lágrima de emoción también y la dirigencia. Oca la Costa. En el interior de un vehículo al sol, la sensación térmica puede llegar a los 75 grados. Por suerte llegaron los precios bajos de Cel para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Cel, precios bajos, calidad superior. Hagamos una cosa, niño, mientras damos tiempo a eso. ¿Por qué no vamos al porcentaje? Correcto. Después del porcentaje, Andrés Riquelme. Sale la transmisión, sale mal, dice. Gracias, Marco. Sacamos. La transmisión del Twitter sale mal. Borrar nomás, borremos. Eliminar. Marquito Roma, muchísimas gracias. Bueno, sufrimos. Sale mal y pedimos 1000 disculpas, no cosa que
Difícil superar hasta ahora. Activa personal y disfruta de 7 gigas, noches y llamadas ilimitadas, juega gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes, conexión total con personal. Disfruta el verano con Farmacias Catedral, todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos para el sorteo de premios increíbles como viajes a Cancún, Curitiba y Cayobá, de Iguazú, aguinaldos, televisores, iPhones, parrillas conservadoras y más. Porque en Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón, sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Combatí el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate Pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Shell Lubricantes te regala una camioneta Maxus 0 kilómetro. Compra Shell Lubricantes en cualquier punto de venta. Ingresa al link que se encuentra en las redes sociales de la promo. Completa los datos requeridos o escanea el código corre en los puntos de ventas y ya estás participando. Sorteo el 1 de febrero del 2024. Shell Lubricantes, premia tu fidelidad. Muy bien, ahí te di ya. Llamale a Andrés Riquelme, por favor. Este es que tenés, Darío. Bueno, señor. Después vamos a ir al porcentaje. Bicho Villar ya se fue. Entonces, no, pues, ¿dónde importa de dónde esté para el porcentaje? ¿Ya tenés? Sí, señor. Entonces, avísame si va a estar cuando está Andrés Riquelme. Es una presentación, ¿sí? Del diario La Tribuna al decano de la prensa nacional. Y presenta a Darío. Vamos a esperar, no contesta, veo. Está llamando. Muy bien. Y después vamos a ir al porcentaje. Suena el teléfono. Muy bien. Vamos a hacer otro aviso, Darío, si sos tan amable, por favor. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Calidad de éticos. Asismed ya está en la ciudad de San Bernardino, avenida Luis Valle, Bicentenario, frente al Club Nacional. Con los servicios de atención médica, consultorio, servicios de ambulancia y más. Conoce más en redes sociales @asismed.py. Porque todos los días cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Muy bien, 13:10. Estamos con Andrés y los informes en una presentación de Diario La Tribuna, al decano de la prensa nacional. Seguimos, por favor. Sí, damos texto a eso, por favor. Nos dimos un break del papel y desde el 2022 volvimos al mundo digital para volver a acompañarte todos los días. Deportes, política, judiciales, economía y todo lo que tenés que saber. Andrés Riquelme. Hola Arturo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos, a los compañeros de la mesa, a los oyentes. Un placer volver a estar en contacto con todos a través de Fútbol a lo Grande, a través de Monumental AM 1080. Contarles un poco a la gente que a partir de hoy estamos escribiendo en la tribuna digital, en latribuna.com.pi digital. Allí vamos a volcar toda la cantidad de datos estadísticos que la gente se acostumbró a tener antes de cada partido y por supuesto los viernes y los lunes en este espacio en Fútbol a lo Grande, de manera también a acompañar todo el desarrollo del campeonato paraguayo, las competencias internacionales de la selección paraguaya y la participación de clubes paraguayos en torneos internacionales también en Monumental 1080, así que muy agradecido también contigo, con la radio por el espacio y con la gente también de latribuna.com. Empezamos con el campeonato número 130 de Primera División, que inicia hoy una costumbre muy sana, muy linda, que se viene desarrollando desde hace 117 años, porque un 8 de julio de 1906 comenzaba esta bellísima historia de tener campeonatos organizados en nuestro país año a año. Desde el 2008 ustedes saben que esto arroja un campeón semestral, pero desde 1906 hasta el 2007 el campeón era anual. Por lo tanto, hoy tenemos mayor cantidad de títulos concedidos que de años o temporadas disputadas. El campeón de la Apertura 2024 va a ser el campeón número 130 de nuestro fútbol y son 114 las temporadas que se disputaron hasta aquí a lo largo de toda la historia. Entrando ya en lo que podría ser este campeonato, el Olimpia es el único club presente en las 114 temporadas. Olimpia va a buscar ampliar su ventaja al frente de los más ganadores, hasta aquí con 46 títulos
Por el lado de Cerro Porteño va a intentar cortar su desventaja con respecto a su tradicional rival. Cerro tiene 34 títulos ganados, es decir, 12 títulos menos que el Decano. Y también Cerro, curiosamente, fue vicecampeón en los 4 últimos torneos, una racha que Cerro va a querer cortar seguramente en este torneo de apertura para ser campeón y sumar un título más. Indudablemente el Libertad es el rival a vencer. El Bumarelo llega con carácter de bicampeón tras haber ganado 3 de los últimos 4 títulos o 4 de los últimos 6 disputados. Libertad ganó 12 desde que el apertura y el clausura valen un título, esto es desde el 2008 en adelante. Libertad tiene 16 títulos ganados en este siglo, contamos del 2000 en adelante, del cual es el más ganador el Bumarelo. Para Guaraní también campeonar es una exigencia, le demanda su propia historia, lleva 14 campeonatos sin título Guaraní, en lo que solo llegó 3 veces al vicecampeonato, en el clausura 2017, en el 20 y en el clausura del 2021 por última vez, así que para Guaraní ganar en la apertura también está en su horizonte. Nacional, que parecía que había hecho las paces con su propia historia cuando Robert Harrison le devolvió un título en el 2009 después de 63 años sin ganar, volvió a ganar en el 2011, volvió a ganar en el 2012, llegó a una final de Libertadores, pero sin embargo, desde la apertura 2012 se sucedieron 24 torneos en los que la mejor performance del tricolor fueron 3 terceros puestos. En el apertura 2021, clausura 2022 y el clausura 2023. Para Luqueño y Sol de América, que son los otros dos que tienen títulos de campeón del fútbol paraguayo, quizás la historia es menos exigente, pero sin embargo ambos que tienen 2 títulos en su historia vuelven a primera división. El Auriazul lo hizo en la temporada anterior y en esta lo hace el Danzarín. A Luqueño lo separan 51 años de su última gran satisfacción. 8 de noviembre de 1953 Luqueño gritaba por última vez campeón, así que es hora de renovar el título para el Auriazul. A Sol de América lo separan 33 años. Ustedes recuerdan, muchos recuerdan aquel 22 de diciembre de 1991 cuando el solense se dio el gusto de gritar por última vez campeón. Con respecto al fútbol interior, 2 representantes en la apertura 2024. Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero y General Caballero de Juan León Mallorquín. En el caso del 2 de Mayo, en el 2009 había participado por última vez en Primera División, vuelve tras 15 años a la principal categoría. Y en el caso del Rojo de Juan León Mallorquín, este será su tercer torneo consecutivo, algo que no fueron muchos los clubes que tienen asientos fuera de la capital de haberlo conseguido. Ustedes saben que el General Caballero juega su tercera temporada en este 2024 y solamente 8 clubes con asientos fuera de la capital consiguieron a lo largo de la historia quedarse en primera después de su primer ascenso por 3 o más años. En el caso de Ameliano, una tercera temporada consecutiva también para los de Barrio Jara, que algo que los últimos 2 clubes que habían conseguido mantenerse en primera por sus primeros 3 años habían sido General Díaz y Capiatá, así que pasaron 11 años desde aquel 2013, año del ascenso de General Díaz y Capiatá, para que un club pueda jugar 3 temporadas consecutivas como lo hacen Ameliano y General Caballero. Esto es, por supuesto, en su primer ascenso a Primera División. En el caso de Trinidense, recordemos que viene haciendo viene de una temporada que es la mejor de su historia. Nunca antes Trinidense había tenido una temporada tan buena como la que tuvo en el 2023. Esto le valió una clasificación a un torneo internacional. Este año Trinidense se estrena como participante de la Copa Libertadores de América y al mismo tiempo hará su 6ª temporada en la categoría principal. Para Tacuarí completa una docena de participaciones en Primera División, esta vez con mayor tranquilidad en el objetivo de conservar la categoría, ya que tiene a 5 clubes por debajo suyo en el arranque de la temporada de promedios. Allá van los 12, por más gloria, en este torneo Apertura 2024, Arturo. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias por el retorno. Nos reencontramos el lunes, Andrés, ¿te parece? Gracias, Arturo. Gracias a vos. Una presentación
que tenés, Darío, por favor, de la tribuna. Tenemos apertura y cierre contigo, Darío. Diario La Tribuna, el decano de la prensa nacional. Nos dimos un break del papel y desde el 2022 volvimos al mundo digital para volver a acompañarte todos los días. Deportes, políticas, judiciales, economía y todo lo que tenés que saber. Muy bien, vamos a ir al instante al porcentaje. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Baní, Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Más adelante tenemos que, como el sistema que vamos a hacer la camiseta de Sol, niño. Voy a llamar 618-4700. Dice así, autoriza el comité, podemos sacar un finalista vía WhatsApp igualmente. Muy bien, uno WhatsApp y una llamada. ¿Y vos controlas WhatsApp? Sí, acá. Entonces, ya pueden enviar ahora no, su... que tenés que controlar WhatsApp, güey. Vía WhatsApp y vía teléfono. Nombre, apellido y últimos 3 allí vía WhatsApp igualmente para el sorteo. Vamos a sacar un finalista allí y otro finalista vía llamada. Y ya pusiste en el Twitter. Ya está la foto de la camiseta. Y bueno, vamos con eso ya entonces y después hacemos porcentaje, niño. Correcto. Entonces, sí, Darío. Ferro parece a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferro parece a. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la. Mantenete siempre a la vanguardia con lo último en tecnología. Hasta 12 cuotas sin intereses en tiendas electrónicas y electrodomésticos de todo el país para equipar tu hogar. Bancop crece desde la raíz. Decí bienestar y certeza Exiquín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. En Comercial La Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva 657 entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Teléfono 021-576-828. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. La mayor y más conveniente casa de empeños del país. Visítanos en laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Bueno, la llamada tenemos, niño, cuando quieras. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Sicabol 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Impermeabilizar, reparar, sellar y proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma hoy viernes 19, mañana sábado 20 de enero. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Pagando con tu tarjeta de crédito y te tenés 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Tenemos, niños, las llamadas. Choco. La camiseta de Sol, cuando quieras, niño. Vamos a esperar. ¿Sabías que hay un quitador que combina ibuprofeno y paracetamol? Quitadol Plus, con un efecto potente y eficaz para dolores agudos como caídas, golpes. Para cada dolor hay un quitador de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a un médico. Es de LACA, nuestra calidad, su seguridad. ¿Quieres ser afiliado a la Caja Mutual? Afiliate online desde cualquier parte del país. Hoy estás a un clic de distancia. Ingresar a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha y afiliate online. Caja Mutual. Niño Jorge. Ahora sí, 618-4700. Hola. Hola, Silvia Caballero, 570. 570, gracias Silvia. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cementos, Vallemí, acceso sur, casi perpetuo socorro, Ñembú, Paraguay, San Justo Hierros. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py y cotiza tu seguro de automóvil. Panal Seguros, sentí la confianza. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Johanna Caballero. Sí, últimos 3. 570. 570. Correcto, Johanna, anotada. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. Más información al 092-23-23-23. 618-4700. Más oyentes, hola. Hola, niño. Señor, ¿tu nombre? Guillermo Cáceres, 854. 854, correcto, Guillermo. Vía WhatsApp, igualmente se pueden anotar. Al 0971-10-8010. Nombre, apellido y últimos 3, Pache. Están llegando los mensajes. Catarata de mensajes.
En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, no hay tele, exceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos, leche entera, descremada y semi-descremada, y las riquísimas leches funcionales. Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país, la salud de cada día. Hola. Hola, sí. ¿qué tal, niño? Bien, ¿tu nombre? Edgar López, 216. Correcto, Edgar, anotado. En Bristol aprovecha las ofertas que arden porque hace calor. Bristol, la solución, los mejores precios del país y sin entrega inicial. Celular Samsung A14, 18 cuota de 109.000 guaraníes. Además participás de 2.000 millones en premios. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Más oyentes, hola. Hola, buenas tardes. Hola. Señor, su nombre. Javier Valbuena, 723. 723, Javier, anotado. Pásate ya a Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Comunícate al 319-0000, Salud Protegida. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Más oyentes, 618-4700, hola. Se fue, hola. 618-4700, hola. En segundos. Santiago Medina, 589. A ver, un ratito, hola, repetime. Santiago Medina, 589. Ahora sí, Santiago, anotado. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extension y olvídate del calor. Tokio, prendidos a tu vida. ¿Cuántas llamadas tenemos? Hasta aquí 6. Vamos por la llamada 7. Sí, hola. señor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Su nombre? Sí, para anotar a mi mamá. No se puede. ¿Tu nombre? Dame tu nombre. César. César, apellido. Aranda. Últimos 3, César. 608. 608, correcto, César, anotado. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Escríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Allí preparas un numerito para los finalistas, 1 y 2 aparte. Exacto. Hola. Niño, ¿cómo estás? Bien, ¿tu nombre? Iván Núñez, 154. Correcto, 154, anotado, Iván. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. Juega en Anes, Slot del Sol Online, casino online que más pague, rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Hola. Hola, niño. Señor, ¿tu nombre? Gustavo Vera. Gustavo. Últimos 3, Gustavo. 842. 842, correcto, Gustavo. Vamos por la llamada 10, dice Ramón. Hola. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, señor, ¿tu nombre? Richard Rodríguez. Últimos 3, Richard. 638. Correcto, anotado. Estudian en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunícate al 09814-34771. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicado en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Asegura su inversión. Vamos entonces, 2 finalistas. Sí, ahora vamos a sacar un finalista vía llamada y mientras 0971-108010 pueden seguir enviando su nombre, apellido y últimos 3 para sacar otro finalista vía aquí con el... Vamos a simplificar porque ahí el vasito complica. Ahí está. El primer finalista vamos a anotar vía llamada y otro vía WhatsApp. El primer finalista. Sí, sí, sí. Esa es llamada, niño. Sí, le decimos a la señora de Gardeni que está en el programa. Enseguida te vamos a hacer partícipe de Edgar, tranquilo. Para el WhatsApp va a decir, listo, enseguida. 3 es... El número 3 otra. Sí, Guillermo 851. Guillermo 851 el finalista. Y ahora va a decir Edgar, basta para el finalista de WhatsApp. Finalista 1, sí, Guillermo. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. El sabor auténtico del Chaco Shorty Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shorty y punto de venta más cercano. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Llena tu verano de arroz con Copetrol. Carga calidad siempre a precios más bajos. Hasta menos 1.250 en naftas. Y hasta menos 610 guaraníes en diésel todos los días. Consulta las estaciones adheridas en @copetrol_PY. Corremos el cursor. Basta. Hola, por la camiseta de sol Roberto Ortiz Noguera. Dejo todo el número de cédula. 2.351.412. Bueno,
Roberto Ortiz, 4-2. Roberto Ortiz, 4-12, Roberto finalista Ortiz 2, no era. y vía llamada Guillermo es el finalista 1. Ahora preparamos 1 y 2, después de Darío hacemos el sorteo del ganador de la camiseta. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña donde vas. Tráelo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las marcas Keco, Santeco, Citroën y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Este domingo 500 millones más una Corolla Cross, una Peugeot más una Lancia y salen 250 millones cash. CNT, el poder de cambiarse por Emoy. C28. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Enseguida el porcentaje. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en Abasto Norte, bloquea. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Hace eso en ahí el micrófono. Ese es un vaso y ahí hay dos papelitos. 1 y 2. ¿Qué dice ahí en el papelito? Guillermo, finalista 1 y el 2 es Rubén Ortiz. Saca uno. Y ese es el ganador de la preciosa camiseta de Sol de América. A Sol de América, muchísimas gracias. Preciosa la camiseta. Le pasamos a Darío Niño, es el ganador. Tiene que pasar por O'Higgins Andrade de Telefuturo. Darío, número. El ganador, a Sol de América, muchísimas gracias. 2 vía WhatsApp, el oyente Roberto Ortiz 412. Roberto Ortiz 412 se anotó vía WhatsApp. Roberto Ortiz es el ganador de la camiseta de Sol de América. Retira aquí de los estudios Monumental Telefuturo Roberto Ortiz. Y ya le avisamos ahí vía WhatsApp que es el ganador, ahora Pancho. Y ahí tenés que poner, Seba, ahí tenés que poner su nombre con un papelito. Roberto Ortiz. Ahí te da el nombre el niño. Ahí le da el nombre al niño, por favor, para que Sebastián haga eso. Pone ahí, tenés que pasar por O'Higgins Andrade, edificio Telefuturo, la camiseta de Sol, que es preciosa. Muchísimas gracias. Hice de vuelta al baile, al Club Sol de América, muchísimas gracias. Ahí le pone ahí y va a pasar por O'Higgins Andrade Telefuturo. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEAES. Filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandares a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Bueno, vamos por... Está Víctor Villalba, también no está Víctor Villalba. Enseguida vamos a estar con Víctor Villalba. Este mes de enero Kenton sigue con los increíbles descuentos comprando una Joy 110 y la Forza 150. Aparte de los descuentos, te llevas una aspiradora Electrolux. Consulta al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, ya a comer respaldo total. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperal PY, calidad papasa. 1330. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad. En esta tierra paraguaya celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994-603-777. Seguinos en Instagram @Frutos de los Andes PY. Ya tendremos a Víctor Villalba de Exteriores, porque estuvo en la cobertura de la conferencia de prensa, que hablaron Víctor Bernay y Eitur, señor. Sí, igual me pasó por WhatsApp, pero vamos a esperarle de más. ¿Por qué sí? Él me pasó previamente, si no. ¿Querés hacer WhatsApp nomás? Sí, lo ideal sí para no hacer todos los partidos los dos de hoy. Y que la gente se aprenda mañana nosotros para los de sábado y domingo igualmente. ¿Y cómo hacemos WhatsApp ahora? WhatsApp. Entonces puedo yo decir el de Víctor y el de... Sí, porque la gente sigue llamando para el concurso, ya terminó el concurso. Bueno, ¿qué partido tenemos, niño? Ameliano Nacional, el 1 de la tarde. Ameliano. ¿Y está local. él también? Sí. Ameliano Nacional por el Ameliano Nacional. Sí, tenés que decir en este caso, si para vos es ganador Ameliano, 60-40. Si es empate, 50-50. Y si gana Nacional, 40-60. Gana Nacional. No, no estoy entendiendo. No, y por eso. Ya nos dimos cuenta. ¿Por qué, Piotepo? A pasear Arturo Rubín. El tranquilizana. Explicarlo, pasear Arturo Rubín. Explicarle, por favor. Si gana Nacional para vos, es 40-60. ¿Por qué 40? Porque el local es Ameliano. Ameliano local. Ameliano local. Si gana Ameliano es 60-40. Porque Ameliano si local local decís 50-50. Y si el otro, si gana Nacional es 50-50. No entendí. Así es empate. Sí, es empate. Bueno, ahí entendí. Ponerle poco Choco, no tiene representación. Hay que escuchar ahí el... Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. Ameliano Nacional. 50-50. Para vos, empate. Sí, señor. Si era Nacional que ganaba para vos, era 40-60.
¿Entendiste? Sí, señor. ¿O querés que te repita? Tampoco así, no te vayas a poner nervioso. Pero que no entendiste primero, le decís no entendí. Víctor Villalba. 50-50 también para él. Empate. Germán Cafa. Manda el 50-50 también para Germán. Francisco López. 60-40. Gana Ameliano a Nacional. Niño Víctor. Perdón, niño Sosa. 50-50, coincido. Empate. Carlos Alberto Quise. 60-40. No, Nacional. Nacional. No. Ah, perdón, Ameliano. 60-40. Ameliano le gana a Nacional. Sí, 2 goles de diferencia. Entonces casi 70. No, 3 tiene que ser 70-30. 70-30 para 3 goles. 70, casi llegó a 70-30. ¿Qué partido tenemos, niño? Ahora sí, Olimpia Sol de América. ¿Qué dijo Víctor Villalba? No, es 60-40, Olimpia local. Olimpia le gana a Sol. Sí, Olimpia. ¿Qué dice Germán Cafa? 60-40. Olimpia le gana a Sol. ¿Qué dice la araña Denis? 60-40. 60-40. ¿Qué dice Carlos Alberto Quise? 60-40. Olimpia le gana a Sol. ¿Qué dice Francisco López? 60-40. Olimpia. Y vos ya dijiste niño. A uno. El niño. 60-40. Por unanimidad le dan victoria a Olimpia ante Sol de América. Saludos para Oscar Acosta que está escuchando. Por unanimidad. Si llega a pasar empate, nomás te va a reventar, Oscar. A vos por burlón. Si está escuchando Oscar y hay empate nomás, ¿o no lo conocía Oscar Acosta? Sí, le conozco. ¿Qué para programa partidario de Chocopio? Mil Empeños, venta de arreglo, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casio, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. ¿Qué partido tenemos, niño? ¿No dejamos para mañana? Todo, correcto, seguimos. Luqueño 2 de mayo. Luqueño 2 de mayo. Carlos Alberto Quise. 60-40. Luqueño le gana 2 de mayo. Francisco López. 60-40. Victoria de Luqueño. Niño Jorge. 60-40. La gana Luqueño 2 de mayo. Araña. 60-40. Gana Luqueño. El Víctor que puso. 60-40. Gana Luqueño. ¿Y Germán Cafa? 50-50. Empate. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarnos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. ¿Qué tenemos? General Caballero Tacuare. General Caballero calle Mallorquín, mañana 20:30. Carlos Alberto Quise. 60-40. General Caballero para Carlos Alberto Quise le gana a Tacuarí. Niño Jorge. 40-60. ¿Quién gana? Tacuarí. Tacuarí le gana. ¿Y Germán Cafa? Para Germán 50-50. ¿Y para Víctor Villalba? 50-50. ¿Y para Francisco López? 40-60. ¿Gana Tacuarí? ¿Y para vos, Araña? 40-60. ¿Gana Tacuarí? Sí, señor. ¿Alguien pidió ganadora, General Caballero? Carlos Alberto Quise. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicio. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar. Hagas lo que hagas, usa Control, Filme y Field. Y sus seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Y sus seguros Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general. Ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. ¿Qué partido? Cerro Trinidense, el domingo. Cerro Trinidense. Víctor Villela, ¿qué puso? 60-40. Cerro. Araña. 60-40. Cerro. Germán Cafa. 60-40 igualmente. Cerro. Carlos Alberto Quise. 60-40. Cerro. Francisco López. 60-40. Todo para Cerro. Vamos a poner con ganas, Choco.
No duda. Este no dudó, ya tenía preparado el tema. Sentiste un ganador haciendo la compra del mes. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Ayer a la tarde. Testeado, comprobado y aprobado con los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upizza. Upizza, calidad desde su origen. Qué buen niño. A mí 60-40, Cerro igual. Antonio Cerro. Antonio Faría. Vareiro tiene una buena oferta de Paranaense. Radio La Red 910. Vareiro de San Lorenzo de Almagro. Adam Vareiro. Adam Vareiro. Oferta de... Ayer se especuló mucho porque no jugó el amistoso ante Vasco, pero también otros colegas argentinos decían que era por una cuestión familiar y que no tenía que ver con esta supuesta oferta de Paranaense. Pero entonces lo que dice nuestro colega Antonio Faría, oferta de Paranaense, Radio La Red. Algunos medios dicen que sí y otros medios por una cuestión familiar, pero no jugó el amistoso San Lorenzo Vasco, ganó Vasco. Anoche falleció Felipe Santiago Campos. Sí, nos envió Toto de Ciudad del Este, sí. Sus restos están siendo velados en el Salón Los Lirios sobre Mariscal López. El entierro es hoy a las 4 de la tarde, Parque Serenidad. Saturnino Arrúa, Lobo Diarte y Felipe Santiago Campos. Formaban los Zaraguayos. Los Zaraguayos. Felipe Santiago, notable número 9. Gracias al oyente también. Nuestra condolencia, como dice Francisco. César Martínez. A la familia de querido, recordado. Felipe Santiago Campos, desde aquí mucha fuerza a toda la familia. Brillante persona, gran jugador, lo conocimos, Felipe Santiago Campos. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra. Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Qué partido, niño? Guaraní Libertad. Y ahí termina la fecha. Y ahí le llamamos. Guaraní Libertad, en cancha de Guaraní, Guaraní local. Arrancamos entonces con Víctor Villalba, va a poner Guaraní. 40-60. ¿Qué puso? Libertad. ¿Víctor Villalba? Sí, yo creo que lo tengo. Libertad, aquí está el mensaje. Libertad. ¿Y Germán Cafa? 40-60. Libertad. ¿Está escuchando? Luis Cacabelos. Francisco López. 40-60. Escuchate, Luis Cacabelos. Niño Jorge. 40-60. Escuchate, gana Libertad. Araña. 40-60. Libertad. ¿Y Carlos Alberto Quise? 50-50. Empate. Esto es un alivio para Luis Cacabelo, la gente de Guaraní. Toditos menos Carlos Alberto Quise. Todo. ¿Cómo quiero que ninguno le dio victoria a Guaraní? Solo un empate. Pero Cacabelo, ¿sabe cómo mañana va a estar? Vamos a ganar. Ahí vamos. Bueno. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro, viene acompañado en jugo de pomelo, frutica, agrega 100, lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Qué grande Choco. Carlos Gaona dice, haciendo honor a su papá Crispo Lovera Leolo de Cerro. Ya hace una guiñadita ahí. No está en la lista Carlos Prato, Carlos Barreto y Tobillo Morini. No están en la lista de Olimpia de concentrados. No están en la lista Lucas Prato, Carlos Barrúa, que de hecho aún no está confirmado, es decir, ya está todo encaminado, y Tobías Morini. Hay que decir también en el tema del descenso que Soldamérica y 2 de Mayo arrancan con 7 puntos en desventaja, con Luqueño 9 de Tacuarí y 12 de General Caballero. Esos son los puntos que tiene que descontar por el tema de promedio. Muy bien. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. San y Clocol son testigos de todas las costumbres que se pegan. ¿A quién vamos a llamar, Francisco López? El vicepresidente. ¿Te quedas con él, por favor? Sí. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Por sus 63 años, Rumbo CSA de Seguros tiene un regalo para vos, adquiriendo renovando tu póliza de seguro de automóvil. Debas una póliza seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CSA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Split Autec de 12.000 BTU, 3 años de garantía y soporte de regalo. Cuotas de 285.000 guaraníes. También puedes financiarlo con tarjetas de crédito de bancos aliados. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Estamos en comunicación con el vicepresidente del Club Esportivo San Lorenzo, el doctor Oscar Said. Doctor, ¿cómo le va? Le saluda Francisco López aquí de Fútbol a lo Grande. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes a toda la audiencia.
Doctor, tenemos la información de que el club ya hace un tiempo entabló una demanda, un juicio contra el Club Olimpia y que a día de hoy lo adeudado por el pase de Jordan Santa Cruz es de algo así como más o menos $70.000. Sí, así es. Jordan Santa Cruz en su momento ha sido transferido al Club Olimpia y el Olimpia ha abonado por los derechos del jugador una suma en cheques, la que fueron ingresando, eran 10 cheques, ingresaron 3 cheques que pudieron cobrar hasta que los cheques ya rebotaron. Así es. O sea, los cheques que emitió Olimpia, después de esos, los 3 primeros cheques, a partir del 4º cheque empezaron a rebotar. Así mismo, la deuda en total asciende a $70.000 y ahora hay que sumarle también los intereses y los gastos del juicio, que esperemos eso sea regulado también por el juez interviniente. Eso está en la justicia ordinaria. Eso se elevó, eso es una causa penal. No, es una causa civil. Civil, es una causa civil por el cobro de los cheques. ¿Y hay otro juicio también? ¿Otra demanda? Hay 2 juicios, me dijeron. Sí, hay una denuncia penal también. En realidad nosotros lo que hicimos fue poner a conocimiento de la Fiscalía una intención que tenía Olimpia de traspasar un bien justamente que estaba embargado en este juicio civil. Que es la Villa Olimpia. Exactamente, está embargado a favor en la demanda que interpuso San Lorenzo contra el Club Olimpia. Está un embargo sobre ese inmueble, entonces no puede estar supeditado a esta demanda. Y hay un fideicomiso también, ¿no? Sí, tengo entendido que sí, ¿verdad? No manejo mucho las cuestiones de Olimpia, pero tengo entendido que sí. Claro, si bien el monto no es mucho relativamente para el mundo del fútbol, para lo que se maneja y lo que maneja Olimpia, pero ¿qué pasa si no paga? Hay un plazo, porque acá el mensaje que me llega dice, y si no pagan incluso puede llegar a rematarse. Sí, esa es la última instancia. Ahora estamos esperando que se dicte sentencia y tendrán un plazo seguramente para apelar y luego una vez que quede firme van a tener que abonar esa deuda con todos los intereses y con todos los gastos judiciales. Y en caso de que no lo abonen, sí, el inmueble tendría que ser rematado. ¿Cardona fue llamado a declarar en la causa? ¿Ya fue citado? Tengo entendido que no. En la fiscalía tengo entendido que no. En el juicio civil no, con toda seguridad. ¿verdad? Ahí se basa solamente en documentos. ¿Y qué respuesta tuvo el agente de Olimpia, vicepresidente? Y ellos plantearon una excepción de inhabilidad de título, alegando de que los cheques no estaban firmados por el presidente y el tesorero. Pero está demostrado con los informes correspondientes de que los cheques estaban firmados por el entonces presidente y por un apoderado designado por la misma directiva del Olimpia. Y era una cuenta habilitada a nombre de la entidad, de la que era una persona jurídica. Tenía las firmas registradas. Es más, se cobraron 3 cheques emitidos por la misma persona, firmados por la misma persona. ¿Firmado por, en ese entonces, el presidente Marco Trovato? No, era Bruno, el presidente cuando fue Miguel Bruno. Miguel Brunote. ¿Y cómo prosigue para el Sportivo San Lorenzo a partir de ahora? No, y vamos a seguir hasta obtener el cobro de toda de ese monto. ¿Elevaron esto a la APF en algún momento? ¿Plantean también de repente? No recurrimos a la APF porque recurrimos a la instancia ordinaria tratando de cobrar por la vía ejecutiva estos cheques. Doctor, le agradecemos su tiempo. Si hay algo más para agregar. No, a las órdenes, para cualquier información que les pueda dar. En realidad para el Olimpia no es un monto considerable, pero para San Lorenzo que está en la intermedia sí es un monto interesante, sí es un monto importante por los pocos ingresos que tienen los clubes en la intermedia. Así que para nosotros es una demanda muy importante y lastimosamente tenemos que llegar hasta esta instancia con un club que
consideramos amigos, que con quien tuvimos muy buen relacionamiento siempre. Es lamentable. Doctor, muchas gracias por su tiempo. A la orden. Hasta luego. El doctor Oscar Said, vicepresidente y director jurídico del Sportivo San Lorenzo. 2 al día, veo. Hoy 2 en 1. 2 en 1. Independiente y San Lorenzo. Y San Lorenzo. Sí, pero acá lo más grave es lo del embargo pues a la villa. Eso, el conocimiento de causa. Olimpia ya sabe todo esto. Sí. Lo que lo hace es público. Públicamente nomás no. Otra vez apagó 3 cuotas, ¿verdad? 3 cuotas y después rebotaron 7 cheques, dice. Y bueno, vamos a esperar el campeonato hoy. Sí, arranca la cobertura a 5:30 de la tarde, el partido a las 6. El Lecha hacen Diego Boy Santiago Riquelme. Hoy es viernes, ¿no? Sí. Hoy es viernes. Viernes de soltero. Yo después me voy a ferrear. ¿Sí? Pero un tipo como yo me conoce, Carlos Quise. Un tipo como ¿Y tu farra puede ser la cancha? No, yo después de 2. Yo soy un tipo, ¿sabes qué? ¿Qué? Vos me conocés, por favor. No, porque venía pensando, para no ponerte nervioso, porque vos ayer aseguraba que Chiqui no va a cambiar. Que Chiqui no va a cambiar tácticamente. No va a cambiar. Y hay 2 cosas que hay que decir. Una, que uno mira los refuerzos que él trajo, y trajo 2 laterales ofensivos, que es el caso del lateral izquierdo, ¿cómo es el apellido? Román. Román. Pasando a Zavala, que es ofensivo. Tiene 4 laterales. 2 con buena técnica y con buena llegada, que son Espínola y Román. Espínola se proyecta tipo Tucu y tipo Otálvaro. Es más. ¿Quién es más? Espínola. Yo no digo que sea menos. Bueno, les digo a la gente. Entonces, tiene 2. Salazar, que es voluntad pura, y el otro que también basa todo en la voluntad, que está lesionado, pero tiene cubierto en la zona. ¿Por qué comento esto? Porque el mejor cerro de Chiqui dependía mucho de sus laterales. Y Olimpia, que viene ya de mucho tiempo atrás, no ha tenido en los últimos tiempos buen desborde, a través de la falta de los jugadores habilidosos por los costados. Me dirán esto, ¿cómo es Fernández? Fernández no te desborda, Hugo no te desborda por afuera. Es decir, no te da. Cardoso cuando juega por derecha pasa lo mismo. Entonces dependes de tus laterales. Si consigue hacer funcionar eso, entonces sí le va a rendir el equipo. Si no consigue ese movimiento, él tiene que cambiar. Porque si no cambia, su futuro no es muy largo en Olimpia. Porque Olimpia tiene que ganar algo este año. Entonces se va a producir el cambio. Y ahí el que viene va a tener que cambiar y no se va a quedar con el 4-4-2. Por eso digo, no hay alternativa. Si no le funciona. Y recuerdo una de sus primeras declaraciones dijo, si no ganamos se quema el rancho. El equipo Chiqui no va a cambiar su esquema, cambia hombre. Quiere proyección Espínola, quiere proyección Román. Pero en el último el que va parado, a cambiar y puede cambiar es Libertad con la inclusión de Alex Silva. Pero va a jugar con 3 en el medio, Libertad. Sí, pero con características distintas. En Libertad, no les quiero dar una clase a ustedes porque son técnicos. Silva, Campuzano, Sanabria. En el medio va a estar armado Sanabria, Campuzano y Silva. Sí, pero Silva juega con pelota corrida. En Libertad no se tiene, porque para eso tiene al demonio, le tenía a los otros. El año pasado comenzó jugando el chico que fue transferido, Gómez. Después jugó Merlini, encontró en él la solución. Sí, y él no va a cambiar mucho en el medio. Lo que digo es que Ale Silva le puede desprogramar lo programado. Va a jugar con volantes por derecha, lo que venía haciendo Olimpia. No, pero con pelota dominada. Lo que le va a faltar a Libertad es el punta por afuera, el reemplazante de Villalba. Va a jugar ahora el chico que no le va a rendir Iván Franco. A mí me dijeron que vino muy bien. Pero no, el perfil de él no da para jugar en esa posición. Franco, que es guapo, vivo, mete bien el físico a pesar de ser chiquito, acercarle al área vas a sacar ventaja, pero por afuera te va a cumplir, pero él no va a sobresalir, por su perfil no da. Equipo de Olimpia para hoy, y ahí podemos entrar en un cambio táctico incluso. ¿En el largo quién? Espínola. Porque me mira con una cara. Edgar Olveira. Para Edgar es Olveira. Yo sigo insistiendo que va a jugar Olveira. Espínola. ¿Cuánto tenés para perder? ¿Por qué me desafías? No, ya, si vos me decís siempre, te juego.
que le gusta la... Me la juego. Porque vas a perder, ¿no? Y bueno, y perdemos. Dice que si apuesto y soy un vivo, si apuesto y sé que voy a ganar, soy un vivo. Si apuesto y sé que voy a perder, soy un tonto. Lectura comprensiva, seguimos. Espínola en el arco. Salazar, Tucu Salazar. Hugo Benítez, debuta. Junior Barreto y Sebastián Quintana. En el medio, Quintana, Hugo Quintana, Richard Ortiz y Ramón Martínez. Media punta, Hugo por izquierda, Hugo Fernández. Y arriba, Paiva, y por derecha va Derlis. ¿Y qué cambia? Cambió el dibujo ahí. 4-3-3 o 4-5-1 como dice Derlis, Paiva, Huguito. Carlitos. Acá hay que puede plantear así, pero otra historia cuando se abra de él y baje Hugo. Correcto. Ahora yo no sé. Conocemos de memoria el esquema de Chile. ¿El 4-4-2 o 4-3-3? Yo no sé si le va a abrir a Derlis. Yo no creo que le va a abrir a Derlis. Yo creo que le va a abrir a Quintana. Y va a seguir con el 4-4-2. Ahí va. 4-4-1-1. Pero también puede ponerle a Hugo de segunda punta en la tarea de Derlis con Paiva arriba. Y detrás de esos dos puntas, Derlis más suelto. Para que le genere un poquito más de juego y cerrar. Ahí sí le puede cerrar a Quintana y jugar con 3 en el medio. Pero ahí es cambiar su esquema que Arturo defiende. Ahí sin... ¿Qué es lo que defiendo? Y que va a mantener 4-4-2. Mantiene y mañana acá me hace así, tener razón. Y yo vamos a ver. Yo nomás digo que puede cambiar con los mismos hombres, con los mismos 11, puede hacer otro dibujo si quiere. Se te respeta, Carlos Quise. Tenemos el pretendiente y los candidatos. Choco, recordemos. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Puesto número 6. El pretendiente. Ameliano. Niño Jorge. Puesto número 6. El pretendiente. Tacuaro. Víctor Villalba. Puesto número 6. Nacional. El pretendiente. Nacional. Araña Denis. Puesto número 6. Nacional. Carlos Alberto Quise. Puesto número 6. El pretendiente. Guaraní. Puesto número 6. El pretendiente. A mí me pasó Germán, el sexto para Germán Nacional. Vamos 5. Puesto número 5. Este es todo un clásico porque después no dedican y demás cosas. El puesto número 5, niño. Guaraní. Francisco López. Puesto número 5. Guaraní. Carlos Alberto Quise. Puesto número 5. Sol de América. Araña. Puesto número 5. Guaraní. Germán Cafa, ¿qué dijo? Puesto número 5. Guaraní. Puesto número 5. Luqueño. Puesto número 4. Germán Cafa, para vos. Cuarto de Germán, Luqueño. Luqueño. ¿Vos, Araña? Puesto número 4. Luqueño. Carlos Alberto Quise. Trinidense. Puesto número 4. Trinidense. Cuarto trinidense para Carlos Quise. Francisco López. Puesto número 4. Trinidense. Puesto número 4. Guaraní. Niño Jorge. Puesto número 4. Luqueño. Puesto número 3. Germán Cafa, ¿quién le dio? Germán tercero, Olimpia. Olimpia tercero. Araña Denis. Puesto número 3. Libertad. Francisco López. Puesto número 3. Olimpia. Niño Jorge. Puesto número 3. Olimpia. Víctor Villalba. Puesto número 3. Olimpia. Carlos Alberto Quise. Puesto número 3. Libertad. Puesto número 2. Carlos Alberto Quise. Cerro Porteño. Araña Denis. Puesto número 2.
Olimpia. Germán Cafa. Puesto número 2. Cerro Porteño. Víctor Villalba. Puesto número 2. Cerro Porteño. Niño Jorge. Puesto número 2. Cerro. Francisco López. Puesto número 2. Libertad. Puesto número 1. Campeón. Víctor Villalba. Libertad. Puesto número 1. Niño Jorge. Libertad. Germán Cafa. Libertad. Puesto número 1. Francisco López. Cerro Porteño. Carlos Alberto Quise. Puesto número 1. Olimpia. Olimpia. ¿Y vos, Araña? Puesto número 1. Cerro Porteño. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora. 50 años de verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay. Temperatura en Asunción 29 grados. El juez Miguel Palacios remitió al Congreso Nacional el pedido de desafuero del senador colorado Hernán Rivas, imputado por producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso por el título de